armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Había una razón para creer que el servicio de inteligencia militar alemán, la Abwehr, podría servir al Tercer Reich sin el odio que finalmente se convertirían los otros servicios secretos. Porque la Abwehr no era una organización política, como la fue la Schutzstaffel, que respondía a las siglas SS, o a la policía secreta del Estado, más conocida como Gestapo, o incluso al servicio de seguridad, que resultó ser el SD, también mencionado como servicio de inteligencia del partido. Soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Podcast, las historias habladas de Bellum Artis historiamilitar.blogspot.com, el blog de la historia militar. Hoy viajamos en el tiempo a la Segunda Guerra Mundial para conocer a la Abwehr, la defensa y servicio de inteligencia militar de Alemania. Para ello contamos con la ayuda de Pepe Pascual Taberner, que será nuestro guía en lo más oscuro y recóndito de los servicios secretos alemanes. Hola Pepe, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. ¿Qué tal, Francisco? Bien, bien. Vamos a intentar viajar en el tiempo, ¿no? Con una gabardina y un sombrero para pasar desapercibidos entre los espías. Muy bien. Claro. Que no sea una gabardina de cuero, que si no pareceremos de la fiesta. Exacto, y no lo somos. No, somos del Abwehr, que es el servicio de inteligencia militar. Muy bien. Pues, antes de comenzar este viaje, podemos hablar un poco por qué, ¿no? ¿Por qué vamos a hablar contigo del Abwehr? Digamos, el punto de conexión que tenemos tú, Pepe, y yo, y el servicio secreto alemán, son tus novelas, ¿no? Eso es. Bueno, yo me embarqué en un proyecto, una trilogía, y a día de hoy hay finalizados y publicados 2 libros. El tercero, si todo sale bien, saldrá en el primer trimestre del año que viene. Y bueno, en ellos se trata un poquito el crecimiento de la Abwehr en Alemania, en los años 30, el auge de Hitler, el nacionalsocialismo y bueno, y cómo influye eso también realmente en el resto de servicios de espionaje internacionales, qué impacto tienen, y todo eso fusionado en una novela, en una trilogía de novelas, pues bueno, de espías, de intriga, suspense, amor, personajes que cambian de identidad. Está muy bien. Entonces, pues bueno, se da un poquito a conocer de todo ese sustento de situaciones que se dieron en esa época. Es muy apasionante los inicios del Abwehr en aquel momento, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Pues son 2 novelas, ¿no? Primero, La mirada del irlandés. Eso es. En la que un poco podríamos decir el momento de la trama, en qué años discurre o qué. Claro. Empieza en el 32, el final del 32, principios del 33, que es cuando, bueno, Hitler gana las elecciones, y en ese momento ya había algunos movimientos e intenciones de conseguir un rearme en Alemania en contra del Tratado de Versalles. Entonces, la forma de conseguirlo era pues conseguir recursos fuera de Alemania. Esos recursos, principalmente el hierro, entre otros minerales, pues bueno, se pueden conseguir en los países bálticos. Entonces, pues bueno, la trama empieza con una negociación que se descubre por parte de un departamento del MI6 en Inglaterra. Descubre esta negociación con los mineros suecos y lo que pretenden es pues de enturbiar esa relación, impedir que se cumpla, y entonces envían a un diplomático ajeno completamente al espionaje, pero que tiene la habilidad suficiente para moverse en esas aguas. Entonces envían a este personaje, que es Charles Parker, y Charles llega a Noruega con intención de enturbiar la relación. Es cierto que él no lo sabe, pero lo envían porque son conscientes de que Charles se va a meter hasta el final en esa trama y va a estirar del hilo hasta llegar al origen prácticamente. Entonces,
Charles pensaba que iba a llegar a Noruega y se iba a ir, pero no, de ahí se iría directamente a Alemania y la trama pues se acaba complicando, se divide en dos, esas tramas luego se entrecruzan de nuevo, el libro coge mucho hilo y en esos meses empieza el ascenso de Hitler, llegan a la Cancillería, Charles se mete en un fregado que no es fácil de salir. Hasta aquí vamos a leer. Y hasta aquí vamos a leer. Entonces está muy bien. Es cierto que la continuidad en la segunda novela, pues bueno, va muy ligada a la primera y se arrastran algunos hilos, otros no, otros flecos se quedan abiertos. Tiene mucho enganche, sinceramente. Y se ve en ello, pues bueno, todos los años que vamos a tratar aquí en el podcast y de alguna manera, pues bueno, vais a ver que está todo un poquito ligado y se entenderá mejor también tanto la trama como el podcast. Se verá todo más claro. Y el segundo libro, que también trata digamos, de la misma época, ¿no? Y de espionaje, es Una bala y un final, ¿no? Sí, Una bala y un final. Una bala y un final es la continuación, no es el final de la trilogía, pero es la continuación y se da un salto de 2 años. Entonces, pues bueno, parece que ha habido un impasse y que todo ha terminado y empieza la Guerra Civil Española. Charles está en Roma, en Italia, y allí, pues bueno, se empiezan a generar una serie de negociaciones para ver si Italia ayuda a la sublevación española, si no ayuda, Inglaterra quiere intervenir, se aproxima a Alemania también con esos nexos con Italia, quieren saber si realmente va a haber un apoyo de Italia a la rebelión, porque si eso sucede, Francia se interviene con la República, la Unión Soviética está detrás, y entonces lo que parece un conflicto civil se puede trasladar a Europa. Hay miedo y, bueno, ahí interviene el Vaticano y de repente se retoma la trama del primer libro. Entonces, claro, el lector se embauca en una historia nueva que tiene un trasfondo heredado de la primera. Es realmente que la segunda parte se puede leer sin haber leído la primera porque aparentemente es una trama más. Y, sin embargo, si has leído previamente el primero, pues hay una continuidad y engancha mucho más, lógicamente. Sí. Doble efecto. Doble efecto y lo bueno que cualquiera puede empezar en cualquiera de los dos. Lo lógico es empezar en el primero, como todas las trilogías, ¿no? Y el tercero... el tercero, sí, que es el que todavía está en capilla, ¿no? O sea, está todavía claro. No en capilla, está en proceso. Eso es. El tercero, cuando se termine, pues bueno, va a ser más completo, entrará con más frentes, pero es cierto que ya entramos en unos años. El segundo termina en el 38. El 38 es un año complicado para Europa y un año después es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo no voy a entrar en la Segunda Guerra Mundial, está muy escrita, pero es cierto que estos años de entreguerras dan mucho juego. Ahora lo vamos a ver ahora en el podcast. Entonces, hay muchísima trama para poder tratar. Pues vamos hoy ya a meternos, ¿no? en harina, vamos a intentar conocer el origen de la defensa, ¿no? El Adver. Eso es. Viajando en el tiempo, no hasta el origen de la Alemania unificada, ¿no? Pero sí hasta casi el comienzo del siglo XX, ¿no? Y vamos a ver un poco cómo va evolucionando un servicio, bueno, que era casi un poco así pintoresco, ¿no? De gente un poco distinta a lo normal, ¿no? Claro. Estos que se dedican a la inteligencia, ¿no? Incluso mal vistos a veces en el ejército de tierra, ¿no? Sobre todo en el GER. En la Marina estaba más desarrollado el concepto, ¿no? Pero en tierra era como un poco así de cosa de loquillos, ¿no? De cosas claro. Así. Sí, a ver, es verdad que para conocer el origen del Adver y por qué se creó en 1921, cabe retroceder unos años atrás en el conflicto de la Primera Guerra Mundial. Ya existía un servicio de inteligencia propio del Estado imperial, o sea, del ejército imperial, y luego había otro en la Marina Imperial. El de la Marina Imperial, como tú dices, es cierto que tenía más contacto con el exterior, llegaba más a los países y la red de agentes que tenía la Marina era más potente. Y, sin embargo, el servicio de inteligencia que pertenecía al Ministerio de Defensa en aquel momento era una sección, la sección 3B. No era muy grande, era pequeñita, pero se trabajaba más la parte de contraespionaje, la contrainteligencia, mejor dicho, ¿de acuerdo? Entonces, el último jefe que tuvo ese servicio es Walter Nicolai. Walter Nicolai venía del ejército prusiano, hijo de capitán prusiano, y de la misma manera, pues un ultraconservador y monárquico. Entonces, pues claro, ese sentimiento se vivía mucho en esa época.
Y sin embargo, en 1913, cuando él llega a ser jefe de la sección, pues bueno, poco después empieza la Primera Guerra Mundial y directamente coge más volumen la sección. Pasa a ser un departamento, ese departamento se centra mucho en contraespionaje y delegan prácticamente la acción exterior a la inteligencia naval. Es por esto que el departamento 3B prácticamente no aporta un valor especial al conflicto para el ejército, no aporta un valor de información interesante. Sin embargo, trabaja mucho la contrainteligencia y en ese aspecto hasta llega a ser un punto a generar más una policía de Estado y una policía o un servicio de desinformación, más que lo que debería haber servido. La estructura que tenía ese servicio era muy simple, trabajaba mucho sobre la prensa, sobre la opinión política y sobre la propaganda. Bueno, prácticamente esto no tiene más valor, pero sí que, por ejemplo, Nikolai fue el jefe de inteligencia que convirtió a la gente H21, que igual esas siglas no me suena son conocidas. A una chica danzarina exótica. Eso es, Mata Hari la convirtió Nikolai y durante 2 años estuvo aportando bastante información hasta que la información que le aportaba Mata Hari Nikolai consideró que no era interesante. Entonces fue soltándola durante el conflicto hasta que los franceses, pues bueno, la capturaron. ¿Y por qué? Pero así, Pepe, ¿por qué le quería, digamos, bueno, qué sería? ¿Para mostrar que tuvo un activo haciendo daño durante mucho tiempo? Porque no veo yo que ganó quemando su activo, ¿no? Destruyéndolo. No, pero sin embargo, bueno, es algo que también se ve después. Hasta cierto punto, los líderes de los servicios de inteligencia llegan a un punto en el que consideran que sus fuentes de información ya no son relevantes. Bueno, eso sí, eso es otra cosa, sí. Entonces, claro, igual les interesa soltar lastre y dejar que caigan por su propio camino o simplemente no darles más apoyo. Lo de Mata Hari también es cierto que es todo un mundo, se ha escrito mucho sobre ella y realmente quien desveló un poco esa información al mundo en su momento fue el siguiente, el sucesor de Nikolai, que fue el primer jefe de la AFVER, cuando se jubiló, ahora luego lo veremos. Pero son unos documentos que fueron capturados en el 45 y no dieron la luz hasta 1970. Y los estadounidenses lo quisieron dar a conocer. Entonces hay mucha información que incluso tampoco se habrá dado a la luz, seguramente. No se habrá desvelado todo. Bueno, Nikolai, como buen monárquico, fundó un partido político que aglutinó en aquel momento ya a los antisemitas y a los más radicales de aquel momento, ¿vale? Pero ahí sí que es chocante porque otros prusianos, ¿no?, que eran conservadores, no eran tampoco antisemitas per se. O sea, era más tradicionalistas. Es decir, el antisemitismo, como acabas de decir, bueno, se vincula a ciertas organizaciones, ¿no?, que van surgiendo en las ciudades, sobre todo, más que en el campo, ¿no? Es decir, no por los prusianos, ¿no? Claro. De todas formas, el partido que funda Nikolai es un partido pequeño y apenas duró muy poquito tiempo. Sin embargo, fue el germen el que aglutinó a unos cuantos que sí que influyeron después en el Partido Nacional Socialista. Por ejemplo, Anton Drexler, él fundó el Partido Obrero Alemán y él, que también pertenece a la Sociedad Thule, fue el que introdujo a Adolf Hitler en el partido. Luego le ganó terreno, lógicamente, y acabó renombrando el partido a Partido Nacional Socialista en aquella época. Es decir, hablamos de unos años en los que todo valía, había muchísimos partidos, lo mismo que pasaba con la parte nacionalsocialista pasaba con la comunista. Había infinidad de partidos y todos tenían sus adeptos y todos eran radicales. Unos despuntaron, otros no. Sí. Entonces, cuando ya concluye la Primera Guerra Mundial, Nicolás se da cuenta que... Una cosina, Pepe, sí, que a lo mejor interesa un poco a los oyentes. La estructura de esta organización del Departamento 3B, más o menos un poco, podríamos analizarla para que viesen ellos... Claro. Porque se ve en el fondo así las misiones que tenían, ¿no? Sí, bueno, el Departamento 3B estaba dividido en 3, ¿vale? Había una división móvil que ellos la asociaban mucho a mantener informados y mantenerse de nexo con los agregados de los países neutrales, ¿vale? Es muy importante que la comunicación con los países que no intervenían en la guerra les interesara a todas las partes beligerantes. Y, sin embargo, esto estaba muy ligado también a la información de prensa que conseguían en los países de fuera, ¿de acuerdo?
pensemos también que la información en aquella época tampoco fluía con tanta velocidad como ahora. Entonces, pues bueno, lo que se conseguía se trataba, pues, en consecuencia. Entonces, no toda la información llegaba a tiempo. La prensa, pues, estaba más centrada en información de radio y literatura, pero bueno, informaban de cómo podían y de cómo esto se trabajaba dentro del territorio ocupado y del territorio nacional. Esa división trabajaba muy en conjunto con la división adjunta, que se llama, que la división adjunta centraba más la prensa hacia la política. Si te das cuenta, todo va asociado al análisis de información dentro de Alemania. Sí. Y eso duró durante bastantes años hasta que ya dieron el salto fuera. Pero a nivel de inteligencia exterior está totalmente delegado en la inteligencia naval. Y por último está la oficina de prensa, que ejercía como agencia de información al pueblo, ¿de acuerdo? Y por otro lado, mantenía mucha censura y generaba propaganda. Era, digamos, el brazo propagandístico del ejército y de cómo influía y cómo querían emitir mensajes. Esto le pasó factura a Nicolai porque de alguna manera desprestigió al servicio. Y esto causaría que después del Tratado de Versalles nadie quisiera influir en el nuevo departamento de inteligencia. No estaba bien visto. Que esto es lo que sucedió, porque a partir de ahí el Tratado de Versalles, como bien conoces y trataste con Esaú Rodríguez en su día. En el camino al Armagedón contamos un poco el nacimiento de la Reichswehr y hablamos un poco de todo cómo influenció el Tratado de Versalles, digamos, en el ejército alemán. Sí. Claro. Es algo que es interesante porque desaparece el Estado Mayor, entonces desaparece todo lo que va conjunto a un por completo. Claro, ahí estaba el departamento 3B de Nicolai, estaba dentro del Estado Mayor. Una vez lo diluyen y evidentemente Nicolai se ve condicionado a estar retirado y por ende también su departamento con todo el personal. Ese personal prácticamente desaparece a nivel militar y por otro lado pues se dedicaron unos a trabajar más en el área local o como prácticamente guardias de frontera. Desaparecieron. Sin embargo, la inteligencia naval sí que se mantuvo un poquito más arraigada, aunque tampoco destacó porque no hizo ninguna acción. Ellos están totalmente desestructurados, pero se conservó un poquito más. Y a partir de ahí, pues bueno, realmente el Tratado de Versalles fue el que dio el golpe sobre la mesa, se cargó la Luftwaffe, se cargó el Ejército del Aire en aquel momento y realmente el Imperio Alemán desaparece y aparece la República de Weimar, ¿de acuerdo? Que también tratasteis en ese momento. Bueno, a grosso modo, el ejército imperial se divide en el ejército de tierra, que pasa a ser el Reichsheer, y la Reichsmarine, que es la Marina. El ejército de la Fuerza Aérea desaparece y el servicio de inteligencia desaparece. Entonces, ¿qué ocurre? Que conforme se va consolidando la República de Weimar, el Tratado de Versalles pasa a generarse una comisión de control de los países vencedores para que se cumplan esas condiciones del tratado. Alemania necesita fortalecerse y necesita un departamento que proteja todas las acciones que partan del Estado Mayor. Y ese departamento se llama Defensa, que es Abwehr. Entonces, ¿quién ponen ahí? Directamente ponen a un sucesor de Nicolai, alguien que trabajó para Nicolai y que conoce un poco la metodología de trabajo, pero totalmente con personal ligado al ejército prusiano, no va ligado a la Marina. La Marina queda todavía fuera del terreno de juego. Y en este trabajo es donde Friedrich Gem, en 1921, crea el Abwehr, lo configura y genera un departamento de unas 12 personas únicamente. Esto es curioso porque le costó mucho trabajo. Que eran 8 oficiales y 4 secretarios. Sí, había prácticamente la mayoría eran oficiales de distintas categorías y el resto era personal administrativo. Con mucho trabajo por delante, con 0 recursos y con muchas ganas de hacer cosas, pero con un ejército dolido por la falta de trabajo y de resultados del anterior servicio de inteligencia y totalmente reacio a generar un servicio de inteligencia como tal. Sin embargo, sí que están interesados en proteger la información interior en Alemania. Y ahí es donde trabaja Gem. Gem se dedica directamente en conseguir información interna, en tener de ese personal que se encarguen en el estudio de las comunicaciones y del encriptado. Estas dos partes van muy ligadas y la tercera área
de trabajo del ADVER inicialmente es el contraespionaje. ¿A qué se dedica el contraespionaje? ¿Contra quién tienen que proteger si está desestructurado el país por completo? Pues tienen que protegerse contra los países vencedores de la Primera Guerra Mundial. Y la Comisión de Control sumerge a Alemania en una crisis absoluta, en una desestructuración social, hambruna, inflación, un desastre. Entonces, forma de protegerlo es, vamos a hacer las cosas que violan el Tratado de Versalles y tenemos que proteger para que no se den cuenta. ¿Quién lo va a hacer? El ADVER. Entonces, GEMP, de alguna manera, tiene que dedicarse a camuflar todas las acciones que violan el Tratado de Versalles. En sí no son acciones digamos, ni de espionaje ni contraespionaje, sino cosas, por ejemplo, como compra de materias primas, submarinos, fabricación de submarinos, lo que sea, ¿no? Claro. Y de deshacerse de los recursos que el Tratado de Versalles quiere que Alemania se libre de ellos. ¿Y qué hacemos con ellos? Pues de alguna forma los países vencedores querían prácticamente el material bueno que tenía el ejército alemán. Y parte de ellos se lo quedaron y otra parte fue la propia Alemania la que se encargó de venderlo para ganar dinero y poder seguir pues, haciendo esa guerra sumergida contra el Tratado de Versalles. Y esto se arrastra realmente con el resto de jefes. Entonces, GEM de alguna manera tiene que trabajar esta área muy fuerte con un departamento pequeño. Sigue siendo pequeño y pasa desapercibido, sin ningún tipo de relevancia. Bueno, tanto GEM como Nicolai, es verdad que haciendo un poquito un salto temporal, sí que me gustaría comentar que ambos, tanto el último jefe de inteligencia del Imperio como el primer jefe del ADVER, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los dos fueron capturados por el Smerch soviético. Es un departamento... era muerte a los espías, ¿no? Efectivamente. Iban a muerte a por ellos, los cogían, los secuestraban y se los llevaban a Moscú. Hay una película de James Bond que sale el Smerch. Si no recuerdo mal, mi primer contacto con esa palabra, Smerch, era en una de las películas de James Bond, que querían matarle a él. Claro. Entonces, al finalizar la guerra, pues bueno, se dedicaron a capturar todo lo que podían y a pasarles factura. No tenía mucho sentido, pero bueno, es verdad que Nicolai se acabó en la prisión de Butyrka, y fue torturado y luego murió, asesinado también y bueno, creo que fue incinerado y sus cenizas se lanzaron en un monasterio que también está en Moscú. Uh-huh. Y lo mismo le sucedió a GEMP. GEMP fue capturado, juzgado y sentenciado. Y es verdad que hasta décadas después el gobierno ruso no reconoció pues porque estas personas hayan muerto ahí. Es decir, que toda esta información también sale a posteriori conforme desclasifican documentos. Sí, claro. El famoso ex-KGB, que bueno, ya sabe lo que tendrán ahí. En fin, de alguna manera, GEMP, pues bueno, también tiene que liberar pues todo ese trabajo, y él únicamente trabajó hasta 1927. Damos un salto de 6 años, y en esos 6 años, pues bueno, mueve un poquito el sistema. Hay un sucesor que es Günther Schwantes, que del mismo modo, otro militar prusiano con una alta condecoración y un buen historial, que había trabajado anteriormente para GEMP. Lo mismo, sigue un poco la tendencia, pero es verdad que ya empiezan a abrir un poquito los ojos hacia afuera de Alemania. En muy poquita medida, uh-huh. Pero GEMP GEMP solamente estuvo 2 años y se encuentra con una situación muy complicada. Hablábamos antes de la economía sumergida que tenían, cómo se liberaban de los recursos militares, uh-huh. Y en pleno movimiento contra el Tratado de Versalles salta un escándalo, que es el asunto Lohmann. Es muy particular. El asunto Lohmann fue un conglomerado de personajes de peso, tanto por la parte naval como por la parte ministerial, que se dedicaban a desviar fondos fuera de Alemania para potenciar esa acción contra el Tratado de Versalles. Sería como una especie de lo del Irán contra estadounidense para mover asuntos tibios, y usaron empresas tapaderas, ¿no? Tal cual. Muchas empresas que iban ligados, que tenían que vender material naval, pues elaboraban empresas por ejemplo, de navíos de recreo en Holanda, o hacían empresas en Inglaterra o en países muy ligados a Alemania. Uh-huh. Y este escándalo, pues bueno, se saldó realmente con la cabeza de
del entonces ministro de Defensa, que era Hessler. Hessler fue quien pagó realmente toda la situación del escándalo y fue reemplazado entonces por Wilhelm Grenner. Esto es importante porque Grenner va muy ligado también a lo que vendrá después con el último jefe del Adver, que es el más destacado. Realmente este escándalo fuerza a que el Ministerio de Defensa tome las riendas de otra manera. Es decir, se había visto afectado a la Marina y el personal de inteligencia de la Marina ya no va a trabajar por su cuenta. Lo vamos a aglutinar dentro del Adver. Entonces vamos a juntar en el Adver tanto el personal con experiencia en inteligencia que viene de la Marina con el personal que tenemos que viene del GIR, ¿no? que nombrabas tú. Entonces juntamos ambos y los tenemos todos ahora unificados. Aquí lo que acaban de hacer es más o menos unificar la función de inteligencia de contraespionaje, ¿no? Y la de espionaje, ¿no? Porque si la Marina se encargaba de lo exterior y el GER, ¿no? La tierra. En este caso, el Reichswehr, el Reichswehr, el interior, básicamente están unificando los dos espionajes en uno, ¿no? Claro, eso tiene su parte positiva porque al final la información quedará dentro del mismo departamento, pero por otro lado estamos juntando dos áreas militares que van a saltar chispas, es inevitable. No. Y eso fuerza a que Suantés lo tiene muy difícil. Bueno, solamente duró 2 años en el cargo y volvió otra vez al ejército, pasó olímpicamente de seguir con la parte de inteligencia. Incluso él más tarde se afiliaría a las SS y moriría en combate, ¿vale? Entonces, en el 29 deja a un Adver que ya ha aglutinado al personal de inteligencia naval y con los primeros pasos fuera de las fronteras alemanas, con un escándalo que ha pasado factura a todo el ministerio y quien llega realmente es un personaje muy interesante, un personaje que marcará el punto y aparte, será el origen por el que se marcará el punto y aparte en el Adver con respecto a Alemania. Y es Ferdinand von Bredow. Von Bredow fue designado por el entonces general von Schleicher, que este es muy conocido a nivel político también, un general muy influenciable que fue escalando. Él trabajaba en la entonces Oficina de Asuntos Ministeriales, que es la oficina que pertenecía al Ministerio de Defensa, es decir, está el Ministerio de Defensa, la Oficina de Asuntos Ministeriales y el Adver, ¿de acuerdo? Entonces, estas 3 cabezas van a ir ligadas en la siguiente evolución. Groener sigue estando en el Ministerio de Defensa, Schleicher está en la oficina y por debajo está Bredow. Entonces, estamos en el año 29, ya nos acercamos a los años más turbios en política en Alemania. Y esto se traduce en que existe una tendencia social y paramilitar, que es el Partido Nacional Socialista, con una fuerte presencia y mucho empuje en las calles. En las calles, tocando los grupos más delicados, la gente más afectada e influyendo directamente también en la parte industrial. Me imagino. Entonces, que en este caso, gran parte, sobre todo a lo mejor de los militares prusianos, ¿no? Es decir, estarían muy preocupados con este partido, ¿no? Que está surgiendo, ¿no? Claro, porque tanto Bredow como Schleicher como Groener tienen esa mentalidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya empiezan a temer un poco esta tendencia y las formas y que tenga su propio partido, o sea, su propio grupo paramilitar. Algo no está yendo bien y entonces ponen los ojos sobre esta situación social, ¿de acuerdo? Entonces, por orden de Schleicher, Bredow trabaja en estudiar el círculo político o el círculo de la cúpula del Partido Nacional Socialista, entre ellos Hitler, ¿de acuerdo? El Adver en aquel momento ya estaba investigando a los que serían sus propios verdugos. Entonces, llega un momento en el que incluso Bredow recoge tantos informes, Francisco, que presenta un expediente a Schleicher y le propone generar un plan de acción del ejército para defender a la Cancillería, llegado el caso que estas hordas, por decirlas de una manera, interviniesen en un golpe de Estado. No, y de hecho, sí, tanto miedo había que incluso interceptaron mensajes, ¿no? Y tenían como escuchas a Hermann Göring, ¿no? Claro, Göring es un personaje, bueno, que para tratarlo aparte, desde luego. Göring tenía mucho nexo con el entonces embajador italiano y
y ellos sí que iban haciendo su trabajo, a diferencia tanto de Nicolai como de Genn, que no quisieron mover ficha con nuestros servicios extranjeros. Entonces, en este caso, Goering le envió un mensaje encriptado que fue interceptado por el Adver, en el que le proponían un golpe de Estado. Con esa información, Bredow se presentó rápidamente el despacho de Slaker y le propuso frenar esto en seco. Y no fue así. Y sucedería luego también. Entonces, fue una forma ya en la que no tenemos que quitar los ojos a esta gente y tenemos que tener muy bien preparado un plan B. Pero nunca se llegó a implementar, ¿de acuerdo? Entonces, acaba el año 29, pasamos al 30, pasamos al 31 y entonces hay un movimiento de sillas. Groener desaparece del Ministerio de Defensa y es Slager quien pasa a ser el ministro de Defensa. Con lo cual, inmediatamente después, Bredow deja el Adver y sube de escalón. Y por debajo ven la oportunidad de poner otra vez a una persona de confianza. Pero esta vez, y por primera vez, el Adver va a tener un jefe que viene de la Marina. ¿Y por qué? Pues porque esta situación de tensión política y social y con la necesidad de ampliar frontera, el único líder de la organización que puede abrir el Adver fuera de las fronteras alemanas es alguien que venga de la Marina y que tenga la experiencia. Sí. Y ese es Konrad Patzig. Konrad Patzig es y será el único jefe del Adver que no morirá en acto de combate, ni antes ni después. ¿En acto de combate o ejecutado, no? O ejecutado, por gente de fuera o por gente interna, ¿de acuerdo? Entonces, Konrad Patzig llega en el 32, ¿vale? Ya estamos rozando el año límite y en ese año se encuentra respaldado por Bredow por arriba, que es quien es su propio mentor. Se encuentra respaldado porque Slaker está en el ministerio y al final todo queda dentro de casa con una mentalidad muy tradicional, pero con un cambio político en las calles totalmente desproporcionado. En ese año existieron 3 cancilleres. Por un lado, Brüning, que es con quien querían hacer Hermann Göring el primer golpe de Estado, no le dieron. Brüning desaparece y es Franz von Papen, quizás el mayor oportunista de toda la saga, es quien llega a ser canciller. E inmediatamente después, a los pocos meses, es Slager quien le reemplaza. Y queda como canciller de Alemania Slager. Con lo cual, Bredow sube hacia arriba y nuevamente Patzig se encuentra con que tiene la oportunidad. ¿Qué ocurre? Que en esos años, o sea, en esos meses últimos del 32, ya empieza todo a saltar por los aires. Hermann Göring, en una reunión, en un evento que tuvo en el que se coincidió con Bredow, incluso Göring le propuso hacer un ministerio de aviación en contra del Tratado de Versalles. Bueno, Bredow lo primero que se sorprende es que cómo puede ser que tú quieras hacer un ministerio de la aviación si tu partido no ha llegado todavía al poder. Y entonces Göring le dice que no pasa nada, me da igual quién esté en el poder, yo quiero mi ministerio de aviación. Entonces el efecto era doble. Por un lado, no confías en que el Partido Nacional Socialista gane las elecciones y por otro lado, estás dispuesto a traicionar al líder del partido. Sí. Entonces... Y quería ser, digamos, él el ministro del ejército del aire, ¿no? Quería serlo, correcto. Porque, bueno, Göring tenía muchos negocios, era un tío muy popular, tenía muchísimos contactos y es cierto que tenía un don de gentes impresionante y muchísima ambición. O sea, lo que más le pudo a Göring era la ambición y quería su propio estado, como aquel que dice. Sí. Y vio la oportunidad y aún así Bredow hizo oídos sordos y no le dio mayor importancia. Pero ¿qué ocurre? Que al año siguiente, en el 33, ya estamos en enero, y en enero la tensión es muy alta. El Adver detecta todas las estratagemas que están habiendo para que Hindenburg, o sea, para convencer al presidente Hindenburg de que Hitler sea el canciller, negociando con von Papen, influyendo con el hijo de Hindenburg, en fin, toda esta drama política que también trata Sís en su día y que no vamos a entrar. Lo que sucede es que nuevamente Bredow plantea a Slager, al ministro de Defensa, oye, esto lo tenemos que frenar. Al ministro de Defensa no, al entonces canciller Slager, ¿no? Sí. Mira, tenemos este plan B que es
emplear al ejército. Estamos en enero y prácticamente el presidente de Hindenburg no está en capacidades de poder tomar decisiones. Van a influir en él y hay un posible derrocamiento. Y Schleicher confía en que pueda convencer a Hindenburg para que no dé ese salto y que no permita un pacto entre los partidos de von Papen y de Hitler para que lleguen a la Cancillería. Sí. Confía en Hindenburg y fracasa. Bredow se queda sin poder aplicar el plan B y en cuestión de 3 días Schleicher tiene que presentar la dimisión. Hindenburg da el ok a von Papen para que negocie con Hitler y Hitler llega a la Cancillería. Total, es el punto y aparte a final de enero en el que ya todo va a saltar por los aires. Porque en su momento el ministro de Defensa pasa a ser von Blomberg. Entonces, por debajo de von Blomberg, que ya lo conocemos, es un general muy, muy, muy tratado durante toda la Segunda Guerra Mundial, pero von Blomberg se queda en el Ministerio de Defensa y por debajo tiene a Bredow. Y Bredow no está por la labor de seguir con esa tendencia. Schleicher está derrocado. ¿Qué ha pasado ahí? Entonces Bredow decide dimitir. Dimite Bredow y ¿qué pasa? Que el jefe de la ADVER, que es Pazzi, que hasta entonces se haya mantenido un poquito al margen, se encuentra totalmente desprotegido. ¿De acuerdo? Aquí todavía, digamos que el ADVER no es de personas, digamos, todavía pronazis, digamos, claro, de los totalmente, que totalmente. En contra de ellos, de los que estaban tejiendo una conspiración para que no llegasen, ¿no? Claro, toda esa trama que se da en esa situación, en esos meses, el ADVER hasta entonces lo único que se ha mantenido es para informar a Bredow de la situación, de lo que está pasando, pero solamente transmiten información, no tienen ningún poder de influencia mayor. Y lo que pasa es que Schleicher es quien evita usar el plan B. Si en ese momento hubiesen empleado al ejército, es muy probable que no hubiesen llegado a esa situación, porque hubiesen impedido que hubiese habido un pacto y que el Partido Nacional Socialista llegase al poder. Sin embargo, no sucede. Entonces, llega un punto en que ahora el ADVER se encuentra en que hay un nuevo partido que gobierna Alemania y tienen que servirle a ellos. Ya está. No pasa nada hasta que ya actúa y implementan sus políticas el Partido Nacional Socialista. Estamos en enero, llega febrero y Bredow, totalmente fuera de lugar, fuera de su silla de la oficina ministerial y afectado por lo que ha sucedido, empieza a mantener contacto con diplomáticos franceses e ingleses, pero lo hace en París. Y tanto de viaje arriba y abajo, la policía, que ya entonces pasa a trabajar bajo las faldas del Partido Nacional Socialista, investiga a estos personajes que han salido a la fuerza y saben que hay contacto entre Bredow y potencias extranjeras. Sí. Entonces, en Berlín, en uno de esos viajes, la policía intercepta a Bredow, le detecta las cartas y lo apresan. Lo apresan con la intención de ir cortando flecos. Ten en cuenta que Goering también está un poco encima de esa información que le transmitió en su día a Bredow de generar un misterio del aire cuando todavía no estaban en el poder. Ahora ya están en el poder y Bredow sabe esa información. Y Bredow, además, era un personaje muy allegado a Schleicher. ¿Qué ocurre? Que, en definitiva, lo liberan, pero al año siguiente, estamos en el 34, en marzo es arrestado y meses más tarde sucede la noche de los cuchillos largos. Uh-huh. Esa será la noche en la que, de todas las purgas que hicieron de todo tipo, liquidan a Bredow. Aprovechan, digamos, para deshacerse de todo lo que no les era de su agrado, ¿no? De los propios miembros de la SSA y también de este hombre, ¿no? Digamos, estaría en una cárcel y aprovecharon a matarlo en la cárcel. Estaba en la cárcel, estaba preso y lo liquidaron. Cortaron de raíz el problema previo al cambio político. Obviamente, su jefe, Schleicher, que había sido canciller, tampoco debe de continuar, y él y a su mujer los liquidan, los asesinan en su casa. Uh-huh. Habían cortado de un plumazo todos los problemas. Goering se había quitado de un plumazo 2 problemas. No, es verdad que siempre que hablamos, siempre que hablamos de la noche de los cuchillos largos, Pepe, se habla de Ernest Ron, ¿no? Que lo matan y matan a miembros de la SSA, pero nunca se habla de esta limpieza dentro del ADVER y menos casi del canciller, ¿no? Bueno, es que ten en cuenta que hasta liquidaron al secretario de von Papen.
a quien habían quien habían forzado a que pactara con Hitler para llegar al poder, que luego le dieron un cargo menor y después lo delegaron de nuevo, a su secretario lo liquidaron. O sea, de alguna forma marcaron a todo el mundo. Y con esa tendencia luego hicieron lo de las leyes que les daban todo el poder, Sí. tras el incendio del Reichstag, y bueno, ya a partir de ahí iba todo en cadena, como la pólvora. Sin embargo, Bredow murió o sea, lo asesinaron por ese motivo, porque conocía información que no debía de saber sobre Goering directamente, y luego porque también, bueno, era llegado a Schleicher, pues hay que liquidarlo también. Sí. ¿Qué ocurre? Que Patzig sigue siendo el jefe de la Abwehr y su mentor ha sido asesinado. El antiguo canciller, con el que él se veía más ligado por tendencia y por personalidad, también había sido asesinado. Patzig ya empieza a pensar que esta gente no es lo que ellos esperaban y no están para nada alineados con la mentalidad del ejército. Y entonces Patzig tiene dos conclusiones. Una es, tengo que trabajar en contra de este sistema, y por otro lado, debo de conseguir un sustituto. No se veía capaz para trabajar y seguir al frente de la Abwehr y quería volver a armar. Entonces trabajó realmente en todo el 34, en lo que resta del 34, desde julio hasta diciembre en esa tesitura. Además, empezó ya a hacer su labor de externalizar el servicio de inteligencia. Habló con servicios como el lituano, por ejemplo, para ir en contra de la Unión Soviética. Lituania en ese momento también pues, tenía sus motivos para temer a los rusos. Sí, y claro, Patzig, pues lógicamente, también por la Primera Guerra Mundial, lo tenía muy claro, tenía que trabajar en contra también para él, de ese peligro. Y lo mismo hizo con los italianos. Los italianos, Patzig tenía mucha presión por parte de Hitler para que estrechara los lazos con el servicio de inteligencia, y sin embargo no estuvo por la labor y puso todas las piedras por el camino posibles para evitarlo, porque sabía de sobra, por sus informaciones, que los códigos de cifrado italianos estaban descifrados ya desde hacía meses por los ingleses, perdón. Entonces, claro, no quería desvelar ningún tipo de comunicación, quería cortar de raíz esa tesitura e intentó evitarlo. En todo ese tiempo, y muy afectado por la muerte de Bredow, fue realmente lo que más le influyó, sintió entonces la presión de otras inteligencias alemanas que empezaron a hacer fuerza. Claro, tenemos que tener en cuenta que el ejército tenía su herencia, y por otro lado estaba el Partido Nacional Socialista con una curva. Efectivamente, con un nuevo ejército, con un organizador que trabajaba mucho en la sombra, que es Himmler, y con una derrocada fuerza paramilitar SA, y tenían, por un lado, que tampoco enfurecer al ejército. Hitler no quería enfurecer al ejército, o sea que tenía que tirar de ellos, pero tampoco podía frenar su propia idea de lo que será el partido, efectivamente. Entonces, ¿qué hizo? Pues fue dejándole campo a Himmler para que trabajara, pero por otro lado iba conservando y manteniendo lazos y contentando al ejército, al Reichswehr, ¿de acuerdo? Por medio de von Blomberg. Von Blomberg al final fue un poco un títere en este aspecto. Entonces existía una organización ya desde el 31 de la mano de Himmler, que fue la que empezó a rascar terreno, y entre esa rascadura de terreno lo que hizo fue ser un poco la estructura de ejecución de la Noche de los Cuchillos Largos. Es decir, en 1931 existía un personaje que se llama Reinhard Heydrich, que estaba totalmente, profesionalmente estaba totalmente destrozado, no tenía ningún futuro, estaba desbocado. Se había casado con Lina y gracias a su mujer conocía a Himmler. Y entre el origen de Heydrich, que es de la Marina, los conocimientos de Heydrich de inteligencia limitados que aprendió en el buque Escuela Berlín de la mano de Wilhelm Canaris, más su poderosísima ambición y sangre fría, con la confianza de su mujer Lina, consigue que Himmler le plantee un proyecto, y es: necesito conocer la información que no me llega a través de las SS.
quiero crear un cuerpo de seguridad con los hombres más preparados intelectualmente y los más confiados. Necesito elaborar desde cero un proyecto que me consiga la información de todos. Sí. Heydrich no perdió la oportunidad y se lanzó al ruedo. Eso fue en el 31. En el 34, Heydrich ya estaba ambicionando quedarse con la Abwehr. La Abwehr estaba debilitada. Había perdido la protección de Bredow, de Slaker, y no tenía prácticamente recursos. Y Pazik estaba temblando. Pazik era un personaje que no soportaba la presión de Heydrich ni de Himmler, y por otro lado estaba dolido por la muerte de su ex jefe, con lo cual era una presa ideal. De hecho, necesitaba un sustituto. Pepe, este cuerpo que se va creando del SD, ¿no? Sí. Formaría parte de las SS, de las Allgemeine, ¿no? De las SS generales. Va absorbiendo la policía, absorbe a la Gestapo casi. Bueno, eso es espectacular. Todo, sí, casi. Todo lo que tenga que ver con seguridad, para el SD. Claro, pero realmente la idea partía de Himmler. Himmler, de alguna forma, es quien convencía a Hitler para que eso sucediera. Pero es que justo por debajo del canciller, o sea, por debajo de Hitler, habían 3 o 4 personajes muy críticos. Estaba Goebbels, estaba Goering y estaba Himmler. Cada uno quería acabar más terreno. Goering era el jefe de la seguridad de Prusia. Era el ministerio, él era el responsable de Prusia. Y en Prusia creó la Gestapo a partir de la policía prusiana. Entonces, no puede ser que si yo quiero toda la información, Goering tenga su propio cuerpo de seguridad y de información. Debe de ser absorbido por mí, que soy quien realmente estoy protegiendo al partido y quien voy a proteger a Alemania. Y al final consiguió que Goering cediese la Gestapo a Himmler. Lógicamente, Himmler no la iba a gestionar y se la delegó a Heydrich. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí, sí, claro, si conseguimos tener al SD, tenemos a la Gestapo y poco a poco van cayendo el resto de las policías, que son unas cuantas, pues acabo controlando todo. Eso se traducirá en que un año después genere un conglomerado que es el departamento de seguridad más grande que había prácticamente en Europa. Es importante que antes de la llegada al poder de Hitler, cada Länder casi tenía su servicio policial, ¿no? Era un poco... Claro, es lógico. Estaba desestructurada Alemania al final de la Primera Guerra Mundial y aquel caos, sinceramente, quien lo organizó fue inicialmente Goering por un lado, pero por otro no se quedó atrás para nada Himmler. Himmler era una persona que tampoco llamaba mucho la atención, pero tenía un poder de organización brutal y dentro de ese poder de organización tenía al colmillo más afilado que era Heydrich. Entonces, obviamente, al final lo acabarían consiguiendo. ¿Y qué pasa? Que la Abwehr estaba ahí. La Abwehr, la única protección que tenía es que era Hitler quien no quería enfurecer al Reichswehr. Si no llega a estar ese muro en el medio, hubiese caído en ese mismo año 34. Entonces, Pazik al final tiene que encontrar a un sustituto y al final de año lo encuentra. Reúne el expediente y presenta la candidatura de una persona que ya conoce el Ministerio de Defensa. Hablan con el almirante Rieder en su momento y con von Blomberg. Y el almirante Rieder se opone a que Wilhelm Canaris sea el jefe de la Abwehr. Finalmente le convencen por los parámetros que ahora comentaremos y en enero de 1935 Wilhelm Canaris entra en el Wenderblock para liderar el Abwehr. Y aquí ya se produce realmente el punto y aparte definitivo entre una trayectoria heredada desde 1921 hasta el final de la guerra, ¿de acuerdo? Porque, bueno, o sea, Canaris al final, todo el mundo conoce a Canaris. Sí, yo creo que sí, más o menos todo el mundo que ha la Segunda Guerra Mundial sabe más o menos que otra cosa es conocerlo en profundidad. Eso es. Y dentro de la profundidad podríamos incluso retomarnos un poquito algunos años previos, porque ¿por qué eligen a Canaris? ¿Por qué Rieder se niega a que Canaris sea? ¿Y por qué Canaris al final acaba siendo víctima del propio sistema? ¿De acuerdo? Pues bueno, ahí casi sería interesante irnos justo en la final de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, años de entreguerra. Hemos comentado antes que dentro de toda la crisis Alemania estaba sumida en el caos y que había que conseguir dinero vendiendo equipamiento. Pues bueno, en la base naval de Kiel, donde estaba la Academia de Instrucción de la Marina, ahí estaba Canaris.
y Canaris era uno de los encargados de mantener la moral alta y de mantener dentro de lo que cabe, una base naval en condiciones. Condiciones, hace falta recursos, y recursos es dinero. Vale, pues él mismo se encargó de montar ya pequeñitas empresas intermediarias con los Países Bajos y los países bálticos para deshacerse de material, conseguir dinero. Ese dinero lo acababan repartiendo en la Marina y más o menos iban tapando otra vez las acciones del Tratado de Versalles, ¿vale? Sobra aquí un par de cañones que tengo que deshacerme de ellos. Claro, habían países que les encantaba tener equipamiento alemán. Por aquella época, y encima, pues bueno, lo podían conseguir rápidamente, pues mucho mejor. Y Canaris era un poco el cerebro de aquella operación en aquella base, ¿de acuerdo? Dentro de la base de naval, como estaba la academia al lado, pues habían buques de instructores, y esos buques escuela, uno de ellos pasó a ser Canaris, uno de los instructores de inteligencia, ¿de acuerdo? Pero Canaris no se encontraba a gusto y el buque escuela, pues bueno, no era la tendencia de la oficialidad que había alineada con él. Hasta que encontró a un cadete que le pasaba lo mismo con sus compañeros. En aquel entonces se conocía como la gran cabra a una persona delgada, con los cabellos muy rubios, alto y con mucho carácter. Y poco sociable en aquel momento. Parece a uno que murió por Praga, por ahí, por la República Checa. Sí, alguien que al final acabaría pronto su carrera. Sí. Es cierto. Entonces él cogió cariño a Heydrich y bueno, ahí es donde viene también lo que se conoce, que tocaba el violín con su mujer, en casa de Canaris, porque bueno, cogieron mucha amistad, pero Heydrich en aquel momento no era la persona que sería después. Heydrich, el problema es que su ambición fue cambiándole y en poquitos años era muy mujeriego, y en poquitos años cometió un error porque estaba prometido con 2 mujeres a la vez y una de ellas era hija de un pez gordo del almirantazgo de Manaval. Entonces le pasaría factura. A partir de ahí cae en picado. Pepe, claro. No sé si funcionó, pero en los ejércitos de antes había una cosa que eran los tribunales de honor. Era para casos como este, es decir, no, podían echar del ejército. Lo juzgaron, pero sí, efectivamente, lo apartaron rápidamente de la Marina y se encontró sin puesto ni trabajo. Y a raíz entonces se casó con Lina, y a raíz de esa necesidad y de esos contactos que tenía su mujer, es como conoció a Himmler, y ya retomamos con que le ofreció el proyecto. Pero Canaris, en el 24, después de lo del buque, lo que hace es que, a raíz de sus logros, tiene la oportunidad de trabajar para trabajar en contra de esa comisión de control que tenía el Tratado de Versalles. Y uno de esos proyectos fue Alemania quería seguir con la fabricación de submarinos. Esto va muy ligado con los orígenes del Adver, porque sí. ¿Por qué la Marina era buena para el Adver y por qué tenían más contactos que el propio Heer, ¿vale? Entonces, Canaris, por un tema que no vamos a comentar ahora, él tenía mucha relación con el sur de Europa después de la Primera Guerra Mundial. Tenía muchos contactos y era una persona muy influenciable, sí, que tiene mucha influencia, sí. ¿Vale? De hecho, Pepe, podemos un día hacer un programa, a lo mejor una microbiografía de Canaris. Bueno, espectacular. Nos centraremos en cómo se escurría de los ingleses con el buque, con señales que eran incapaces de descifrar por los ingleses. Bueno, es un tema muy chulo. Vale, entonces, Canaris en ese momento ve la oportunidad de hacer ese proyecto de fabricar submarinos fuera de Alemania, dentro de ese mundo de desviación de fondos, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los países que podía servir de astillero era Japón. Y Canaris, a raíz de la organización y de las negociaciones que mantuvo en Kiel, es destinado a Japón para llevar ese proyecto de fabricación de submarinos. Cuando llega a Japón, se pone a trabajar y pone el proyecto en marcha. Y al poco tiempo, existe un vicealmirante de la Marina que cancela ese proyecto por completo. Zenker es el vicealmirante. Zenker no cuenta con ese proyecto, lo cancela y hace volver a Canaris. Y hace volver a Canaris y encima lo delega a un puesto administrativo que prácticamente lo deja inutilizado, ¿de acuerdo? Lo deja prácticamente apartado. ¿Qué ocurre? Que Canaris, dentro de su ambición y sus contactos,
termina conociendo a un capitán llamado Loman. Es el artífice del asunto Loman, que es el escándalo que estalló por los fraudes de desviación de fondos. ¿Vale? Pero bueno, en este caso, digamos, es un fraude, ¿no? Un asunto que en el fondo es parecido al Irán Contra, ¿no? Es decir, el asunto no estaba mal visto, ¿no? Desde el punto de vista estratégico ni político, sino que les espiaron, básicamente. O sea, que les espiaron los extranjeros. Claro. Ellos les interesaba trabajar en contra del tratado y la forma de conseguir ese dinero negro y de poderlo mover, pues desviamos fondos y seguimos con nuestro plan. Y hemos conseguido, gracias al sistema, bueno, a la Adver de aquel momento, tener un camuflaje para esta comisión de control. Y dentro de ese camuflaje estaba Canaris. Canaris era uno de los que se envió en aquel momento a Japón y después entró en el asunto Loman. ¿Qué pasa? Que cuando le plantea, oye, yo he hecho esto en Kiel con estas empresas y he conseguido mover dinero, ¿por qué no rearmamos otra vez el tema del proyecto de los submarinos? Ya, pero no podemos ir a Japón porque Zenkel lo ha cancelado. Muy bien, pero yo tengo contactos en España. Y España es un país que la inyección de dinero no le va a venir mal. Es más, tengo contactos bancarios y contactos de armamentistas. El oyente tiene que entender que también pasó con Rapallo, ¿no? Ese tratado que tuvo con la Unión Soviética. Alemania, en la época de Weimar, intentó seguir practicando y experimentando con nuevos modelos de submarinos que estaba prohibido, de carros de combate, y lo que hacía era algo muy sencillo. Los ingenieros lo hacían y lo mandaban a construir en otros astilleros, ¿no? Básicamente, claro. Y regalarían alguna unidad o alguna de las ideas al país anfitrión a cambio de esa posibilidad. Claro. Sí, porque Japón, por ejemplo, sí que estaba interesado en la tecnología antisubmarina, o sea, la tecnología submarina de Alemania, y no tenían realmente ingeniería para ello. Y gracias al proyecto en el que participó Canaris, ya trabajaron en esa línea de cara a la Segunda Guerra Mundial. Con España sucedió lo mismo, pero fabricaban aquí. De hecho, fueron en el norte, no recuerdo, creo que era el Ferrol, y en el sur en Cádiz. En Cádiz, donde estuvieron trabajando. Entonces, Canaris tenía al banquero conocido, al cual le iban a llegar los fondos y desde el cual podría manejar el dinero. Y por otro lado tenía al contacto turco, que además era judío, que era el gerente de Vickers, de la empresa armamentística Vickers, interesado en meter toda la parte de infraestructura y ganar dinero con esa fabricación de submarinos. Y por otro lado, España tendría ingeniería y trabajo. El de Vickers será Basil Sarajov, ¿no? Basil Sarajov, correcto. Y después, ya los conocían de antes. Es que esa trama, ya trabajaremos en la biografía de Canaris, pero bueno, y ya habían hecho de las suyas previamente. Al final, Canaris era una persona que tenía contactos y las personas con contactos tienen mucho valor estratégico. Sí. Y encima sabía pasar desapercibido, pero no dejaba de estar presente, hasta el punto en que todas las acciones que pasaban en España con fondos de Alemania, no había nada que se enviara para inyectar en la industria si no pasaba por las manos de Canaris. Es decir, que todos los contratos militares se consiguieron gracias a acuerdos comerciales, que era de donde se encargaba él. ¿De acuerdo? En ese momento, ¡pum! Que era Horacio Echevarrieta, que es ese banquero español que decía, ¿no? Eso es. Horacio Echevarrieta, que aparte era banquero, creo que también empresario con muchísimo dinero, y era la otra parte del brazo que necesitaba Canaris para mover en España y conseguir contactos con la burguesía, conseguir contactos, incluso llegó a conocer a Alfonso XIII en aquel momento y trabajar en otros aspectos menores a raíz de esa negociación. Es decir, en aquel momento toda esa comunicación que podía mantener con la burguesía, con los empresarios, incluso con algunos ingleses en aquel momento también, se vería beneficiado con los fondos desviados desde Alemania hasta que estalla el escándalo por medio de otra empresa que tenía a Loman en Alemania. Salta el escándalo, cortan cabezas, a Loman lo destierran y Canaris tiene que volver a Alemania. Es más, en aquel momento Rieder, el almirante Rieder, sabiendo que Canaris había sido uno de los que habían participado, lo destierra a una base naval alejado, porque no quería saber nada de él. Y es uno de los motivos por los que luego cuando Pazik le presenta el expediente a Rieder, y por eso he montado también un poco este discurso,
es por los que Reader dice, no quiero a Canaris. Y entonces, tanto Patrick como Bloomberg le dicen, vamos a ver, este señor conoce a Heydrich. Y Patrick ahora mismo es una presa a punto de caer bajo las hordas de las SS y las SD. Entonces, necesitamos que alguien se lleve bien con Heydrich. Sí. Necesitamos a alguien que pueda hablar con Heydrich. Necesitamos a alguien que conozca un nivel de negociación internacional. Y no existe a día de hoy nadie. Y ha trabajado de alguna forma para el Servicio de Inteligencia Naval. Y lo tenemos aquí. O sea, necesitamos a Canaris. Y Reader al final lo aceptó pensando en que no iba a soportar la presión. Y justo lo contrario, se vio fortalecido. Entonces, llegado el momento, al final del 34, cuando le presenta la opción básica a Canaris, Canaris al final acepta. Acepta un poco a regañadientes, pero acepta. Y bueno, es cierto que Canaris también estuvo en esa base de Wilhelmshaven y cerca del mar de Frisia, y allí realmente tuvo primer contacto con Hitler. Hitler en aquel momento necesitaba hacerse con la confianza del ejército y la confianza de la marina, porque tenía su otra parte de mini ejército que iba creciendo a base de darse codazos con los demás. Entonces, forma de convencerlos, y también era uno de los planes que tenía él, era rearmar a la marina. Entonces, en aquella situación, otra vez más, no todo el mundo estaba a favor de ese partido que había llegado a la cima de la Cancillería, pero que de alguna forma estaban ahí. Bueno, pues iban a rearmar la marina, iban a hacer una marina competente, tampoco lo vemos mal que sean un poco violentos en la calle. Entonces, Hitler se ganó un poco ese respeto. Claro, porque por lo menos yo hablo también de oficialidad, que es lo que de alguna forma me he podido documentar. No estaban a favor de los mensajes de violencia y antisemitismo que emitían, pero dentro de lo que cabe me van a dar trabajo y van a hacer que podamos tener esa marina que los países vencedores nos han limitado durante años. Pues venga, hacemos oídos sordos y tenemos un futuro con una marina como toca. Entonces llegaron incluso a convencer con ese discurso en parte a Canaris. No lo compraba del todo. Lo que le cambió a Canaris también fue La noche de los cuchillos largos y cómo Patrick le pudo introducir realmente en lo que se iba a meter. O sea, Patrick no le negó ningún tipo de información previa antes de asumir el cargo. Le dijo, te vas a enfrentar con esto, pero tienes esas ventajas que yo no tengo. Y yo ya no puedo más y yo tengo que salir de aquí. Y al final Patrick acabó en el acorazado Graf Spee. Entonces, cuando ya entra Canaris en el Wenderblock, ahí con lo que se encuentra es con un Adver bajo de moral, con unos recursos insuficientes. Tampoco le suponía nada porque era un hombre de recursos, pero bueno, tenía recursos insuficientes, una diferencia de opinión entre los que venían de la Marina y los que venían del Ejército, y a un joven temerario, Heydrich, que tenía las ganas ambiciosas de quedarse con su departamento. Pues bueno, vamos, ¿qué necesita ahora mismo Heydrich y Himmler? ¿Un mensaje de confianza? Se lo vamos a dar, en contra de lo que pueda opinar todo mi personal del Adver. Sí, contrario a este sistema. Parecer que nos aproximamos al nuevo régimen, aunque en el fondo podamos estar distantes. Porque Canaris no llegó a ser, digamos, ideológicamente nazi, no. Él era conservador también. Basil Zafarov era turco y judío, y era su amigo. No era la mentalidad de Canaris. Pero Canaris trabajaba para un servicio de inteligencia en el que creía. Sí. Y tampoco en aquel momento, aunque habían indicios y se veía muy bien cuáles eran las tendencias que tenía el Partido Nacional Socialista, había todavía quien le contrarrestaba el progreso que estaban saliendo de una crisis. O sea, es que hay que poner las gafas de aquella época. A posteriori, ahora comentamos esto y lo normal es pensar que estaban locos. No. Yo no lo hubiera hecho. Esto hay que ver en el momento, claro. Esta gente, claro. Y cada uno venía de donde venía. Canaris había movido todo lo que había podido por hacer de ese rearme de los submarinos. Correcto o incorrecto. Trabajó en Japón, pero luego fue desterrado. Y luego lo han llamado para dirigir un departamento de inteligencia porque además él conocía a los ingleses y sabía cómo funcionaban. O sea, es que era el candidato adecuado. Claro, era el que tenía todos los boletos. Y además se iba bien con siendo víctima. Claro. Bien, o lo conocía, por lo tanto, era más fácil la relación, ¿no? Eso es lógico. Lo conocía, pero esto lo veremos si acaso en el siguiente programa, en los
3-4 años posteriores al 35 es cuando realmente Canaris se da cuenta de qué peligro tiene enfrente. Sí. Pero inicialmente ya cuando asume el cargo, lo primero que tiene que hacer es frenar un poco ese ímpetu, pero con confianza, no con confrontación. Y ahí es donde Patrick no estaba a la altura. Entonces, a los 15 días de haber entrado el cargo, Canaris emite un mensaje de tranquilidad al exterior del Adver diciendo que va a haber colaboración con el SD. Uh-huh. Y claro, la gente del Adver decía, este hombre no es como nosotros, no vamos bien, no es la persona adecuada, nos hemos equivocado. Pero, sin embargo, lo hizo porque en aquel momento ya había información de que empleados del Adver servían bajo las órdenes de Heydrich. Sí, claro. Entonces, él tenía que emitir ese mensaje para que le llegara efectivamente. Fíjate, a las 2 semanas también de ese discurso, hubo una reunión con Himmler y Canaris le transmitió, no te preocupes, va a haber colaboración, esto tiene que ir hacia adelante, los dos de la mano. Se quedó satisfecho y 2 o 3 días después se plantea el proyecto de los 10 mandamientos, que es curioso el nombre, pero al final es marcar unos parámetros donde a qué se dedica el Adver, a qué se dedica la Gestapo y a qué se dedica el SD. Y esto lo vamos a respetar. Pepe, para evitar algo que era muy habitual en la Alemania nazi, que era el caos de todo tipo. Es decir, había órganos repetidos, unidades que por ejemplo, yo qué sé, en el ejército, ¿no? Pues había armas distintas para las unidades que pertenecían al ejército de aire, ¿no? A las del ejército de tierra. Unos desarrollaban un arma y otros otra. A la vez se realizaban 2 desarrollos, porque en el fondo era algo muy habitual. Decían que de la mentalidad de Hitler, el fomentar la lucha entre sus jefazos, ¿no? entre sus ministros, para ver quién era mejor o quién quedaba mejor con él, ¿no? Y eso al final producía bicefalias y tricefalias y cuatrifalias, ¿no? Claro, yo creo que eso es más perjudicial que beneficioso. Pero según como se mire, seguramente sería más beneficioso que perjudicial. Pero esa pugna ya sucedía antes. Es decir, Goebbels colaboró para que Hitler llegara al poder, pero luego fue menospreciado por Hitler y tuvo que hacerse el hueco como fuera. Goering, antes de que falleciera su mujer, era la pareja idónea del partido, digamos, el modelo de político del Tercer Reich que podía ser un ejemplo para los demás. Cuando fallece, es Goebbels quien asume ese rol con su mujer, pero luego resulta que tiene sus líos con otras. Entonces, acaba siendo todo eso también un poco... Y Goering, con su pequeño servicio de información, que luego hablaremos, ayudó a que Goebbels perdiese prestigio. Es decir, esa guerra cruzada existió. Alfred Rosenberg fue un personaje que trabajó siempre en la sombra. El que más poder tenía era Bormann, según dicen. Puede que sí, porque era, digamos, el que mejor le informaba en aquel momento a Hitler. Pues igual sí, y entonces entre ellos no se podían ni ver. Y después añade a Himmler con su creación de sus Himmler sus SS paralelas, que era todo, básicamente. Digamos. Claro, quizás el primer paso que dio Himmler, que fue crear su servicio de seguridad más fuerte que el resto, y a lo mejor es que puso a la persona adecuada para ese cometido, fue el que mantuvo esa parcela y pudo invadir la intimidad de los demás. Y por eso fue también prácticamente intratable Himmler. Pero fue el que más se aventajó en ese aspecto. Pero claro, es que entre medio de todo eso estaba el Adver y trabajaba para el ejército. Entonces, con esos 10 mandamientos famosos, lo que se trató es, vale, el Adver se va a dedicar exclusivamente, y eso se matizó muy bien, a la información relativa al ejército. Exterior. Y a nivel interior, todo lo que pueda afectar al ejército. Vale, frenamos ahí. El SD, ¿en qué interviene? Va a ser toda la contrainteligencia interior. No trabajamos fuera de Alemania. Pero todo lo que influya, si hay un cruce con el Adver en la voz de contrainteligencia que afecta al ejército, tendrá preferencia el SD. Ya tenemos ahí un cruce de intereses. Sí, que básicamente frontera, dirá que todo es suyo. Totalmente, una frontera invadida en todos los aspectos. Y por curiosidad, el responsable de esa contrainteligencia en el Adver era justamente el informante de Heydrich, que era Bammler. Bammler lo mantuvo Canaris totalmente posicionado
porque le interesaba que informara ¿Y él sabía que era el topo? Él lo sabía. O sea, Canaris sabía que era el topo, uno de ellos, por lo menos. Y la información que le interesaba que le llegara a Heydrich de una forma totalmente convincente y directa. Se la dejaba caer a Bambler o directamente o por medio de alguien del equipo. Bambler la transmitía y ya sabía cuáles iban a ser los movimientos. Por ejemplo, desviar la atención sobre algún punto en que le interesaba al adver. Sueltan un globo sonda como hace el narcotráfico prácticamente. Lo mismo. Y de esa manera Canaris tenía controlada su parcela. Pero claro, era la línea más delgada, era la la contrainteligencia interior. ¿Y de qué se encargaba la Gestapo? Porque también dependía de Heydrich. O sea, ¿qué cometido tenía? Pues era más la policía estatal, pero realmente era el brazo armado del SD. El SD no era tan grande. Por eso al final, cuando pasan los años y hablamos de la Gestapo, hablamos del SD a la vez. Sí, ¿Dónde está yo creo que estaba en el mismo organigrama. Claro, pero inicialmente la concepción, o sea, realmente el hijo pródigo de Heydrich era el SD. La Gestapo la adquirió después y aumentó en rango. Llegaba a más estamentos, llega a más personal, tenemos más documentos, más informantes, pero mi equipo original es el SD. Y lo mismo que hizo con la Gestapo es lo que quería hacer con el adver, pero se tropezó con Canaris, que encima ya le conocía. Ese fue quizás un poco el muro. Y al inicio hubo colaboración, pero después se fue distanciando. Entonces, lo mismo que hacía Canaris con Heydrich, lo hacían al revés. Es decir, Canaris intentó, lo consiguió en muy poquito tiempo, purgar de nacionalsocialistas su departamento de inteligencia. Pero dejó unos pocos, al menos unos controlados, unos que podía conservar y vigilar, entre ellos Bambler. Y a esos los mantenía. Pero por el otro lado hacía lo mismo Heydrich. ¿Y dónde estaba el juego? El juego estaba en intentar descubrir si había más. Por eso se autoalimentaban y claro, ahí la gente que vigila a la gente. O sea, eso es estándar. Y Pepe, el problema es cómo los echas, porque si los echas claramente porque sabes que son del SD, tiene un riesgo. Es como decirte que ocultas algo, es decir, es complejo. Claro, tiene un riesgo. Dentro de esa colaboración, claro, el equipo de Canaris en los primeros meses se dio cuenta que Canaris iba a favor del SD, porque quería colaboración, y ellos no lo buscaban porque Pacific había desaparecido y se había encargado a Bredow, y ya no estaba claro el tema. Pero con el tiempo se dieron cuenta que no era eso. Luego Canaris empezó a trabajar y a potenciar, a conseguir recursos y defendió muy bien la parcela del adver frente al Estado Mayor. Y consiguió hacer, como veríamos en los próximos años, un servicio de inteligencia respetable. Pero una prueba, por ejemplo, un caso, porque estamos hablando de todo de estrategias, pero no ponemos casos en concretos. Hubo un caso de colaboración con el que se encontró Canaris, nada más entró, porque ya había empezado con Pacific, y es un caso de un espía polaco. No sé si lo conocerás, el caso Sosnowski. Sosnowski, sí, que es el típico espía que se aprovecha de las solteronas oficinistas. Eso es, pues bueno, pero es que se dio así. Claro, pero es que es algo muy habitual, no es que sea... Es algo muy habitual, claro. Entonces, el servicio polaco, Polonia en aquel momento ya había hecho un pacto con la Unión Soviética y haría uno después con Alemania, un pacto de no agresión, un pacto de colaboración, pero realmente no se podían ni ver. Y el servicio polaco introdujo a un oficial de caballería en aquel momento, que era un agente secreto, que era Sosnowski. Sosnowski tuvo la misión de conseguir información del Estado Mayor. ¿Cómo? Pues tiene que seducir a las secretarías de los generales del Estado Mayor. Entre ellas, la secretaria de Guderian. Guderian por aquel entonces ya estaba trabajando en un proyecto ya lo llevaban trabajando desde Rusia, como te has comentado tú antes, con algunos ejemplos con la inversión en el rearme. Pero Guderian ya estaba trabajando en la estrategia y existían informes sobre ese proyecto. Una de las secretarias de su gabinete, seducida por Sosnowski. Sosnowski, cuando ya la tiene enganchada, consigue información y la empieza a transmitir a Polonia, a Varsovia. Renata von Natzmer, ¿no? Natzmer, sí. Natzmer era la primera y bueno, cuando empieza a conseguir información, al final la chica pues no quiere seguir, se ha dado cuenta del error y quiere dejarlo, pero eso no es posible. Entonces Sosnowski dice, lo vas a dejar, pero necesito que pongas a alguien a mi cargo. ¿A quién puedo seducir de la misma forma que has caído tú? Y le presenta a otra secretaria, que esa secretaria se llamaba
Benita Falkenhayn, efectivamente. Benita Falkenhayn es la que sigue el trabajo de Renate, pero al mismo tiempo el Adver hizo lo mismo con Polonia. Convirtió a un empleado de la embajada en Berlín, lo convirtió al Adver. Una persona mucho más influenciable que Sosnowski y con menos luces que él. Y lo convence para hacerle llegar a los polacos información controvertida, información falsa, que pueda distorsionar las acciones y las visiones que tiene el servicio polaco sobre Alemania. Esto es muy típico en los juegos de espías. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que en uno de esos encontronazos, el polaco que es convertido al Adver descubre en la embajada unos documentos sobre Guderian que él no ha presentado. Y entonces le llama la atención, se lo transmite al Adver y el Adver dice, tenemos una filtración. Hay un topo en el departamento de Guderian. Buah, es que esto es típico, pero esto está muy chulo. Entonces, lo primero que hace, en aquel momento, como hay forzado una colaboración con el SD, inmediatamente se le notifica, oye, pasa esto en el ejército, porque recordemos que tenemos un pacto en el que si hay una contrainteligencia que afecta al ejército, pero se da en Alemania, el SD tiene que estar ahí. Entonces hay una colaboración entre Canaris y Heydrich. ¿Para qué? Para, primero, localizar a estas personas, entonces hacer un seguimiento sobre el equipo de Guderian, reconocen a las dos secretarias y las dos secretarias largan la información sobre Sosnowski y le tienden una trampa en una cena que prepara Sosnowski en su casa. Le tienen la emboscada y lo detienen. Y cuando lo detienen, Sosnowski niega los cargos. Y en esa negación de cargos, al final es interrogado por el Adver y finalmente reconoce que sí, que ha filtrado información. Uh-huh. Pero Canaris no quiere que se ejecute a esta persona porque le puede servir para canjear a otros espías que hayan sido cogidos por Polonia previamente. El típico canje de espías. Pero las dos secretarias fueron juzgadas y decapitadas. Traición, ¿no? Alta traición y espionaje, ¿no? Claro. Luego es verdad que leí que Sosnowski no sabía que habían fallecido y cuando se enteró que las habían decapitado y juzgado y decapitado, sintió mucho pesar porque para él no eran meras informantes, había algo más. Él reconocía que el culpable era él, pero le dijeron claro que a él no lo iban a liquidar porque era moneda de cambio. Entonces, lo conocemos mucho después por todas las películas y toda la ficción que se ha generado. Pero ya se daba en aquella época. Pepe, que si lo llegan bueno, en el caso de ser tenido, como no están en guerra con Polonia, yo no sé, sería espionaje, pero no lo matarían, no creo que estuviese con pena de muerte. No, Sosnowski no murió. No, pero que incluso las leyes alemanas... correcto. Puede ser que no tuviesen tipificado. Otra cosa es la tradición, ¿no?, de los otros. Claro. Y bueno, ese fue el caso que se encontró Canaris al entrar y lo negoció con el Adver, o sea, con el SD, y fue un caso de colaboración. Habrían más seguramente, pero ese es el más sonado. De alguna manera ya se demuestra que estaban condicionados a trabajar con el nuevo orden. Y esto, de una forma u otra, Canaris lo iba a respetar, pero intentaría hacerlo intentando dominar la información y los casos en los que podían colaborar. No es fácil. De hecho, Heydrich, conforme iban pasando los años, él iba acaparando más poder y cada vez quería llegar más lejos y donde no podía avanzar era en el Adver. Y eso le generaba una frustración que acabaría yendo en contra de Canaris. Y lo que en un inicio era una especie de relación de colaboración se acabaría trasladando en una guerra entre ellos, aunque personalmente se hablaran normal y no hubiesen... Sabían los dos muy bien a qué jugaban. Pero claro, es una demostración más de lo que estabas diciendo, de que existía ahí una guerra cruzada en todos los escalones por debajo del Führer, ¿no? Pero claro, Canaris ya no se encontraba solo contra la Gestapo y el SD, porque llegado a esa tesitura, conforme has dicho tú antes, habían otros líderes del partido que también ambicionaban tener información justamente para eso, para saber a qué está jugando mi enemigo, ¿no? ¿Qué está haciendo ¿Qué está haciendo el otro? Su colega, ¿no? Y llegaron a ver, pues bueno, hasta cinco departamentos
de inteligencia más. Bueno, es bastante curioso, pero cada uno de ellos tenía a su propio líder, que era uno de los cabezas del partido. Entonces, Goering, por ejemplo, tenía el suyo propio. Bormann tenía el suyo. Alfred Rosenberg tenía el suyo. La Marina todavía tenía algún resquicio de la parte de comunicaciones que finalmente acabaría siendo absorbida por el Adver. Pero todas tenían y su departamento definido. Llegaban hasta donde llegaban, pero también trabajaban en generar información falsa para perjudicar al de al lado. Es decir, todo lo que fuera posible para no perder la silla, no perder la confianza del líder, pero sin darse cuenta que tienen que trabajar en contra de unos enemigos que ellos se los inventaban dentro de casa. Esto también ayudó a que Alemania tampoco fuera la punta del ariete que podía haber sido si hubiesen trabajado todos en el mismo sentido. Esto colaboró en su destrucción, claro, ¿no? Uno de estos que fueron creando su propio chiringuito de información, ¿no? Es Claro. Martin Bormann, que crea uno que es sección de inteligencia de las minorías alemanas. Entiendo Claro, es que que esto es, eso es. claro, de los partidos nazis que se van haciendo, por ejemplo, en los Sudetes, ¿no? Uno de ellos. Claro, esos flecos que van quedando después de la, bueno, no la unificación, sino de haber llegado al poder, en Alemania venía de una desestructuración de espacios, claro, y eso se llega a trabajar. No es lo mismo hablar de alguien de Baviera que de alguien de la otra parte de Alemania. Son perfiles completamente diferentes. Lo mismo sucedía con la política y lo mismo luego sucedía con la fuente de información. Y sin embargo, por ejemplo, uno de los puntos más críticos para el Adver, que era quien trabajaba fuera, porque el SD no trabajaba fuera trabajaría más adelante con Walter Seidenberg, pero hasta entonces no tenía una estructura fuera de Alemania. Quien la tenía era Ribbentrop. Y Ribbentrop tenía todas las embajadas, y en las embajadas tenía su personal, a sus diplomáticos. Y el Adver tenía también a sus agentes que trabajaban en el extranjero. Y ya existía un choque de informadores y qué información llegaba, cómo llegaba, cuál era la verdadera, cuál era la falsa, quién tenía razón, quién fue el primero en avisar, quién no. Generaba incomodidad para el Adver. Es decir, el Adver ya tenía que luchar primero hacia fuera de Alemania y luego dentro casi tenía más enemigos que fuera. Y de hecho, otro que también se montó su chiringuito, ¿no? Es el Rosenberg, ¿no? También creó oficina política de exteriores, ¿no? Eso es. Es que Rosenberg como ideólogo no tiene mucha relevancia o no ha sido tan tratado y sin embargo ha sido una de las personas que más han influido en el dogma del Partido Nacional Socialista. Él vivió la guerra civil rusa y de una forma u otra se trajo ese sentimiento del pueblo y esa necesidad de hacer ruido y buscar la forma de unificar a la gente. Quiero decir, él mismo trabajó en esa línea y no iba a dejar todo el terreno vencido al resto, y más cuando tiene a cinco lobos alrededor. Él quería mantener también su centro de información. De una forma u otra, cada uno trabajaba con lo suyo, pero Goering llegó a pinchar los teléfonos de sus oponentes, con esa información chantajeaba, con esa información elaboraba un informe falso, lo soltaba. Cuando saque la Gestapo llegaba un informe, lo hacían llegar, la Gestapo entonces lo filtraba y entonces movían hilo sin saberlo. Jaleo. Y eso al final es toda la lucha que hubo ahí. Es muy interesante. Pero bueno, volviendo al Adver, para ver también en qué se convirtió, claro, Canellis ahí tuvo que limpiar el Adver y hacerlo crecer. ¿Cómo crecía la gente? O sea, ¿cómo crecía el Adver? Pues contratando personal cualificado. ¿Cómo lo seleccionaba? En base a 3 factores muy importantes. Uno eran los oficiales que como él venían de la época imperial y que de una forma traían un tradicionalismo, un conservadorismo y, por supuesto, eran totalmente ajenos y negaban el nacionalsocialismo. Esta gente traía experiencia en combate, traía experiencia en diferentes áreas y veteranía que hacía falta. Un segundo perfil de oficiales eran los que, sin haber entrado en combate durante la Primera Guerra, se habían formado en academias durante la República de Weimar,
con nuevas tecnologías, lo que tú decías. Han tenido la oportunidad quizás de servir en esos fondos desviados en Rusia o en España, incluso en la guerra de Marruecos. En la final de la guerra de Marruecos también trabajaron en la parte con el Ministerio del Aire a raíz de un contrato que hizo Canaris con el entonces ministro español del Aire para que pilotos alemanes entrenasen en esa última contienda de Marruecos. Entonces, esos oficiales capacitados también entraban dentro de ese esquema en esa segunda fase. Y por último estaban los más jóvenes, los que sin tener experiencia en guerra, teniendo quizás algo de formación en academia, pero quizás no mucha, se formaron ya estando en el Tercer Reich. Y estos eran más cercanos quizás a la ideología del partido, pero no eran del partido. Sí. De alguna forma, Canaris podía aglutinar todos los puntos de vista. Y él creía que esa combinación de tipos de experiencias y de conocimientos y de personalidades podía beneficiar a que el sistema, a que el servicio fuera más fuerte y tuviese más capacidad de enfrentamiento contra las situaciones. Al margen de que él logró, entre otras, afianzar las relaciones con Italia, que había roto por completo paz porque no confiaba en Italia. Sin embargo, Canaris, pues, por su experiencia en el Mediterráneo, conocía al jefe de inteligencia italiano, a Mario Roata, y llegó a estrechar lazos con él, justo también cuando empezó la Guerra Civil Española. Llegó la Guerra Civil Española y Canaris intervino, pero tenía conocidos tanto dentro como fuera de la República, pero él ya servía a un sistema. Al final, bueno, si ya entraremos en el siguiente capítulo, pero es una persona que abrió mucho la relación internacional y la acercó al Adver, y al revés, el Adver hizo que tuviese presencia fuera. Esto vendría bien para que cuando empezara la guerra pudiesen elaborar un sistema de comunicaciones muy bueno, una buena red de agentes fuera de Alemania, con una capacidad de análisis de información dentro de Alemania muy potente. Y eso lo consiguió en apenas 5 años. Pero partió todo de materializar un pacto con su rival más directo, que era Heydrich, los 10 mandamientos. Hace un pacto, define un poco los límites, aunque luego se puedan violar de una forma u otra, pero cada uno sabe dónde tiene que jugar. Y si nos saltamos las reglas, sabemos por qué no las estamos saltando y hasta dónde, o qué consecuencias puede tener. Pero cada uno juega en su área. Y consigue, de momento, que Hitler no pierda la credibilidad en el Adver, porque además von Blomberg, que es el ministro de Defensa, tiene confianza en su departamento de inteligencia. Y así termina un periodo en el que el Adver pasa de ser un departamento pequeño, con pocos recursos, sin mucha confianza en su propio Ministerio de Defensa, a tener una estructura, un equipo, unos recursos, una capacidad y, sobre todo, que mantiene las fronteras dentro de Alemania con sus rivales más directos. Y a partir de ahí empieza a trabajar. No es fácil, pero bueno. Y ahí es entonces cuando ya se estructura el Adver como más se pueda conocer de cara a la Segunda Guerra Mundial, y es que él lo que quiere es hacer como 5 frentes, 5 secciones. 5 secciones que van a tener su área determinada con su líder. En algunos casos, en algunas secciones durante la guerra cambian, pero bueno, inicialmente son 5, y de esas 5 personas ninguno era de su confianza hasta que él poco a poco se las va ganando. Entonces, y algunos de ellos serán los que los defenderían el día de mañana, incluso algunos colaborarían con él en los golpes de Estado, ¿vale? Entonces, la sección 1, que es la sección que dirigía Pickenbrock, es la sección que se dedicaba a el espionaje exterior. Esta sección tocaría en los países de fuera intentar captar información sobre industria, sobre ciencia, sobre capacidades de la Marina, dispositivos e infraestructuras del aire. Toda esa información hacerla llegar para que la sección de Pickenbrock la trabajara y pudiese informar al Estado Mayor de cómo están los enemigos, o por lo menos los posibles rivales, qué capacidades tienen. O en base a este crecimiento nuestro militar, cómo están reaccionando estos países. ¿Están rearmando y no lo sabemos? ¿Se están posiblemente rearmando para una defensa que no existe o sí que existe? Y ahí trabajaban. La sección 2, que la dirigía Groskarth, es una sección que trabajaba el sabotaje. Esta es la más conocida en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Es la que preparaba los comandos, era el rival directo del SAS británico
pero eran soldados, eran militares muy preparados y muy adoctrinados para ciertas tareas. Y bueno, y eso ya se verá en su momento, pero... Sí, de los brandenburgueses tengo algún artículo. Los brandenburgueses famosos, claro. Sí, tengo algún artículo en el blog y tengo pendiente un podcast, a ver si un día lo hago con un... Muy bien. Con un colaborador que ya lo tenemos pendiente hace tiempo, a ver si le animo a hacerlo. Qué bien. Pues es muy interesante porque hay muchísimas batallitas y bueno, pero todo eso al final parte de la necesidad de tener a alguien que en las líneas del enemigo, detrás de las líneas del enemigo, pueda prepararnos el terreno. Esto durante la Operación Barbarroja es donde más se ve, pero es verdad que después también tiene su efecto en todos los frentes de combate que tiene Alemania. Pero bueno, ya se vería. Esos candidatos estaban muy bien preparados a nivel de lenguaje, de movilidad, tenían mucha capacidad a sentir presión y bueno, eran gente muy especializada. Después estaba la sección 3, que es la que dirigía Bammler, que Bammler es el que ya hemos dicho que lidiaba entre los dos terrenos del SD y del Adver. Era el líder de la sección de contrainteligencia del Adver. Una sección que tenía que estar sí o sí, porque un servicio inteligente que no tenga control sobre él dentro de las fronteras no tiene sentido. Pero claro, es que hay otro organismo que está moviendo ficha y encima ese organismo tiene a la Gestapo, que puede llegar a la sociedad, no solo a lo militar. Entonces, bueno, a ver cómo jugamos, pero tiene que estar. Wagner es el que continúa en ese puesto y sirve un poco de enlace entre ambas organizaciones. Y después hay dos secciones más. Una es la sección externa, que dirigirá Leopold Wagner. Estos se encargan de analizar la prensa, la literatura, el cine, de conocer y de moverse con los agregados navales y militares extranjeros. Toda esa información a ver cómo se mueve una sociedad, hacia dónde van dirigidas, qué tendencias tienen, qué dogmas siguen, cómo influyen sus líderes sobre esas sociedades, intentar captarla. Bueno, esto al final es un conglomerado que no se monta todo en el Esto es como los metadatos de Internet ahora. Sí, efectivamente, imagínate con los medios de entonces. Pero toda esa información hay que captarla y trabajarla. Claro, sería una velocidad que no siempre es la deseada, y no se monta todo en el 35, pero esta estructura es con la que parte ya la siguiente fase del Adver, ¿de acuerdo? Que es a partir del 35. Pero es importante nombrarla para ver cómo se estructura ya y no tiene nada que ver con la estructura que tenía Pacific, ni mucho menos Soantes o Hemp. Eran organismos muy pequeñitos dedicados exclusivamente a la defensa de información. 8 personas al principio. 8 personas. Más 4 secretarios. Canaris se encontró con un equipo alrededor de entre 150 y 200 personas y prácticamente lo realzó a que tuviesen alrededor de 1000, depende de las fuentes donde lo mires, entre el 35 y el 36. Ya la cosa cambia, pero claro, estás más preparado. Pepe, una sección, la Z. La Z es muy interesante. Esta sección es necesaria y fundamental en todo el servicio de inteligencia. Es la que mueve los presupuestos, la que prepara la organización de los recursos, la que de alguna forma puede dimensionar la acción de todos los demás departamentos. Este líder, Hans Oster, es uno de los personajes a mí que más me gustan. Obviamente hay mejores, pero a mí me llamó mucho la atención porque es un personaje que primero rechazaba a Canaris y acabaría muriendo con él en la prisión de Flossenburgo, en el campo de concentración. Entonces, ¿cómo es posible que alguien que no creas y luego acabas siendo colíder con él para un complot y además morirás en el mismo sitio en el que murió esta persona, Canaris, ¿no? Entonces, Oster tenía un peso muy importante y es un militar de principio a fin. Y esa misma ideología que transmite Canaris, que en un principio parece ser que es muy pro Heydrich, pero luego nos demuestra que no. Ostras, cómo manejar información. Mira hasta dónde hemos llegado gracias a esto. Y encima tiene muy claro contra quién tiene claro que el enemigo está dentro de casa. Pero claro, servimos a un ejército, a un ministerio de defensa y tenemos que trabajar en contra de nuestros enemigos externos. Quiero decir, Canaris tampoco es una mojita de la caridad, pero dentro de lo que cabe, supo quizás aprender esa lectura de que sí y que no. Y Hans Oster estuvo de su lado. En este departamento
es donde toda esa administración de un sistema de inteligencia se lleva a cabo. Y luego existía una organización fuera del organigrama, pero existía, que era la que hacía los trapos sucios. ¿Qué es lo que no se puede hacer legalmente? Necesitamos a alguien que lo haga. Y demonios, Canaris ya lo había hecho en Kiel, lo había hecho en España y en Japón. ¿Cómo no lo va a hacer con su propio sistema de inteligencia? Genera una organización que se llama Transmare, y Transmare es la que se encarga de hacer todo lo ilegal. Conseguir visados falsos, identidades falsas, pasaportes, todo lo que no se pueda concebir desde un punto de vista burocrático legal. Y para estas 5 organizaciones, parte del mensaje fundamental que no tenía que salir del Adver, y eso se mantuvo vigente hasta el final, fue: no cometeremos los errores que cometen nuestros enemigos. Es decir, no va a violar derechos como hizo después las SS o las SD con los prisioneros de guerra. Respetaremos en todo momento la oficialidad de nuestros enemigos. Eso lo tenía muy claro Canaris, porque él lo había vivido en la Primera Guerra Mundial y él había nacido militarmente con ese dogma imperial, de la época imperial, y lo transmitió a su equipo y se pudo conservar. Seguramente se haya saltado en algún momento, no digo que no, pero fue algo que no sucedió con todos los demás estamentos. Entonces, toda esta información la prepara Canaris desde ese primer momento y de alguna manera, pues bueno, acaba haciendo que a partir del 35 el Adver ya no se parezca en nada al de hace 4 años antes y haya un punto y aparte, sin perder el estatus que tenía cualquier otro sistema dentro. De hecho, Pepe, quería añadir una cosa, pero bueno, no quise interrumpirte. Esta operación, organización de Transmare, tenía un personaje, la dirigía o la organizaba un personaje que era Isaac Esati, que era un judío de nacionalidad turca, también como aquel que hablamos, el de las armas bikers, que es muy interesante. Este hombre organizó una empresa que se llamaba Scandinavian Overseas Trading Company, dedicada al tráfico de materias primas que necesitaba Alemania y estaban prohibidas su compra, y lo hacían con operaciones interpuestas. Es decir, para que veamos que sí, que funcionaba igual, ¿verdad? No tiene problemas él con los judíos. No, en absoluto, en absoluto. De hecho, bueno, como tampoco hemos entrado en ese periodo, pero luego se verá que Canaris y igual que el Adver influyeron en ayudar en la medida que pudieron a salvar vidas. Y bueno, y luego fueron partícipes de parte de sus oficiales de algunos complots contra el régimen. Ellos tampoco les gustaba ver cómo se manipulaba el ejército cuando ya, llegado un momento, le restas todo el protagonismo y la responsabilidad y la identidad al Estado Mayor para que sea el canciller quien mueva los ejércitos, sin ningún criterio militar, bueno, o bajo los que él creía. Entonces, claro, eso al que es militar de carrera no es la forma de trabajar. Asumido a la violencia y además... Un cabo austriaco, un cabo... Sí, bueno, eso se dijo mucho. Bueno, de hecho, Hindenburg tuvo que ceder bajo presión y porque está en una edad en la que no estaba preparado para tomar decisiones, pero al final su voto era necesario. Pero Hindenburg cedió en contra, justo con ese comentario. Él no quería que un cabo, como puede ser que un cabo, llegue a donde he estado yo, prácticamente. Porque cuando murió Hindenburg, Hitler unificó el cargo de presidente con el de canciller. Aprovechó y ahí, a partir de ahí también salió todo por el aire. Entonces, son situaciones que de una forma u otra hemos pasado de una República de Weimar muy afectada, muy dolida. Ha habido un cambio en cuestión de 3-4 años político. Entre medio ha estado un Adver prácticamente desapercibido y sin poca energía, hasta que Paxi, que es el que a raíz del asesinato de su ex jefe ya empieza a pensar en hay que derrocar a este sistema, por lo menos tenemos que trabajar en contra de ellos y yo no soy capaz, tengo que elegir a alguien que lo pueda hacer. Y justamente elige a alguien que, además de mantener esa línea, es capaz de levantar el sistema de inteligencia, que es de lo que se trata este podcast. ¿Y quién lo hace? Alguien que, como hemos visto unos años atrás, venía de hacer todas las triquiñuelas posibles en una época complicada, se ganó el respeto y la influencia de todo lo que hizo y a partir de ahí
tiene la oportunidad de liderar el servicio de inteligencia en el que él cree, con la experiencia internacional, con la experiencia en negociación, la capacidad organizativa y el afortunado, pero no menos importante, conocimiento de mi rival más directo, que fue Cadete mío. Eso es fundamental. Hasta donde pudieron llevarse los términos, pero coincidencia que ninguno de los dos acabará la guerra. Sí, pues más o menos nuestra misión está completa, ¿no? Sí, hemos llegado al 35 y en hemos el mundo, preparado en el mundo de los espías no se puede decir cuál era la misión hasta que desclasifiquemos el lo negaremos siempre. Sí. Pero bueno, más o menos era lo que se prevé, ¿no? De un programa que era la historia del Adver hasta el 35, ¿no? Era llegar al año 35. Llegar al 35 y con un conocimiento, por lo menos, visual y amplio de todas las facetas. Y a partir de aquí llegan unos años muy, muy completos, muy interesantes también, porque hasta antes del 39 yo creo que ahí es donde yo haría un punto y pararía, porque tampoco tengo tanta experiencia en documentación a partir del 39, pero es que hasta el 39 el Adver es totalmente determinante. Y en uno de los casos, no lo voy a adelantar, lo dejo ahí para que genere interés, en uno de los casos estuvo a un pelo de hacer un golpe de Estado totalmente legal y que se acabara el sistema sin haber llegado a un conflicto. Pero bueno, ahí tenemos la guerra civil, tenemos Austria, Checoslovaquia y Polonia en 4 años. Y después ya, más adelante, dentro de un tiempo, haremos el de la guerra, que ya tendrá más que ver con tu novela, ¿no? No, mi novela es previa. ¿Es previa también hasta el 39? ¿La tercera? Mi novela terminará... prácticamente estos 2 podcasts van a ser un poco la trayectoria de la novela. Va a terminar en el 39. No me meteré en terreno de guerra. No me meteré en la guerra, vamos, lo tengo claro. Por lo menos ahora, igual de aquí unos años. Pero no, de momento yo creo que ahí ya se mueve todo un poquito y mi personaje ya ha sufrido lo suyo con 3 libros. Yo creo que ya hay que dejarle descansar. Si no cogemos otro personaje de la tercera fase, la tercera fase de los miembros del Adver, que decías tú que éramos más jóvenes, vamos a coger uno de esos. Ya cogemos a uno de esos, correcto, con Camino. Muy bien. Dice uno de los oyentes que siendo Heydrich y Canaris tan cercanos, ¿por qué LSD se metía en los asuntos del Adver? ¿Puedo responder yo? Porque claro, se metían todo, ¿no? Sí, no podían dejar ningún fleco sin tocar. Pero es verdad que el SD, al final, conforme pasaron los años, Heydrich llegó a crear, cuando ya el distanciamiento con Canaris era amplio, creó su departamento de SD fuera de Alemania, el Ausland, y lo hizo con Walter Serenberg, que fue el pupilo de Heydrich, aunque no, hasta cierto punto, no tan radical, por lo menos no se ha conocido así en la historia, pero lógicamente estaba en el SD porque se afilió a las SS. Uh-huh. Seyenberg es un personaje que además también tiene sus memorias muy interesantes y da su punto de vista, pero eso es como todo, hay que cogerlo con pinzas. Y sin embargo, lo creó también para hacer un poco la zancadilla a Canaris fuera de Alemania. O sea, no era suficiente contento, sino fuera. Porque lo que querían demostrar era que el Adver no estaba preparado para ser el servicio de inteligencia del Tercer Reich y el SD sí. ¿Cómo lo consigo? Como sea. Si tengo que hacer trampas, las haré. Si tengo que... Ya lo veremos, pero es súper chulo. Cuando llegan a Austria, en Austria el SD va por el servicio de inteligencia austríaco y se le adelanta a Canaris una noche antes. Es espectacular esa hazaña. Y luego hubo una apoderarse del edificio y apoderarse de los archivos. De los archivos. Y además, después, uno de los más allegados de Canaris en la guerra, que llegó a los juicios de Nuremberg y defendió a Canaris, fue uno de los jefes de inteligencia austríaco, para que veas un poquito cuál es la influencia militar en contra del concepto nacionalsocialismo que tenía Canaris. Sí. Y el que era militar como él. Pero vamos, el SD siempre que podía, lo contaremos estos 4 años, ya veréis qué interesante, pero el SD siempre que podía le intentaba hacer la zancadilla y iba por él a muerte. Porque además se dio cuenta que con Himmler era imposible convencer a Hitler para que le cediera el Adver. ¿Cuándo lo hicieron? Cuando finalmente se cargan a Canaris, Seyenberg asume el Adver bajo sus faldas y al final de la guerra en el 45, final de 44 y 45 es cuando el Adver pasa a ser un departamento del SD.
Ahí sí, al final de la guerra. Ya prácticamente sin capacidad de acción, pero sí que lo consiguió al final. No lo consiguió Heydrich porque estaba muerto, pero lo hizo Kaltenbrunner y Seyenberg al final de la guerra. O sea que... Digamos, absorbieron ya las competencias militares. Lo absorbieron al final de la guerra, sí. No tuvo mucha influencia porque todo estaba debilitado y ya estaba todo de capa caída, pero organizativamente lo consiguieron. Y ese fue un poco el sueño de Himmler. Aparte, bueno, tus novelas sirven para conocer, ¿no? Un poco el contexto y de qué vas explicando un poco todo el Adver. Pero se explica porque... Sí, perdona. Sí, no, cuenta. Sí. No, empieza en el 32, entonces esto que hemos hablado de los últimos movimientos de sillas sucede mientras mi trama pasa. O sea, la novela está cogida a hechos históricos. En mi novela interviene Canaris, en mi novela interviene Heydrich, interviene Seyenberg y luego mis personajes de ficción. Claro, al final es una novela de ficción, pero si introduzco personajes reales con todo esto que hemos hablado, que es súper apasionante, le doy una riqueza al libro y a la trama que llega a confundir que es ficción y que es realidad. O sea, realmente estuvo esa cita entre Canaris y Seyenberg en el parque, en el Tiergarten, a caballo. Sí que se dio. Lo que hablaron es parte de mi trama y parte de la historia. Pero sí que se dio, y se dio en ese momento. Y la figura que está al lado de la estatua que pasan al lado, esa estatua estaba en el Tiergarten en ese momento. Cuando toma café el personaje en Roma, sucede una cosa que pasa en la realidad, pero no interviene directamente con la novela, pero colateralmente sí. Entonces, vas leyendo la novela y estás en esos años. Estás con los hechos históricos que pasaron. Charles Parker se encuentra en Berlín cuando se da el famoso paseo triunfal de las antorchas. Y no diré cómo, pero estaba ahí metido en el ajo. Y sucedió. Y luego la embajada británica influyó. En fin, hay un poco de... La novela la vas leyendo y estás yendo por esos años con una trama de ficción chula, con un trasfondo real. Entonces, pues bueno, ahí sí quiero terminar la trilogía. Pues preguntaron antes en el chat algunos libros tipo ensayo, o sea, no novela, ensayo, claro, para conocer el periodo. ¿Puedes recomendar alguno de los que usaste? Sí, yo he recogido la bibliografía que yo he trabajado. A ver, es verdad que hay algunos libros que se pueden conseguir hoy en día y sin embargo hay otros que, bueno, es posible que no estén o que igual se tengan que conseguir pues por algún tipo de librería más antigua o libros de segunda mano. Un libro que recomiendo totalmente es El enigma del almirante Canaris. Ese libro me ha ayudado muchísimo para la trilogía y es muy fundamental para este podcast. También hay otras biografías. La biografía de Canaris es buena porque él llega, o sea, el biógrafo, que es el que escribe, habla sobre Canaris y le introduce antes y después. Por eso para mí también me ha sido un poquito más fácil ir hacia atrás unos años y ver cómo y por qué llega el Adver, porque el autor, mientras tanto, va contando también de dónde viene el Adver, pero no ahonda en el programa del Adver. El Adver realmente, cuando se puede conocer sobre los distintos líderes que han habido, es un libro que está en inglés, que es de Laurent Payne. Si quieres, luego te los paso, Francisco. Voy a ponerlo yo en la descripción del programa, claro, y del audio, porque recordad, claro, que este programa se emite en YouTube y también en podcast, Eso en iVoox. Voy a poner los títulos y la descripción y un enlace a Amazon para que lo quiera comprar, pero también voy a poner antes las dos novelas de Pepe, muy bien, te lo agradezco, los pueda disfrutar. Mira, lo bueno de la documentación de estos libros que te pondré es que unos lo analizan desde el punto de vista de Canaris, como por su biografía. Sí, como persona, sí. Claro, luego hay un libro que recomiendo que es un libro de la Gestapo, de Antonio Frescaro. Ese libro de la Gestapo cuenta los inicios de la Gestapo y de repente se cruza con el Adver. Entonces, es un punto de vista en el que no se habla de Canaris, se habla del Adver. Y luego hay otras biografías de Canaris. Yo recomiendo una también muy buena, la de André Brissot. Te la pasaré, te pondré también cómo se escriben los autores. Y es una traducción muy buena. Esta se centra mucho en el periodo del 36, pero bueno, es que también la introducción que hacen son buenas. Y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que cualquier libro que hable sobre Canaris va a dar información. Ya te digo, todo lo que hemos hablado sobre el Adver en el que interviene Canaris en estos libros puede que sea un tercio del libro. El resto es todo sobre la guerra.
pero claro, es que hay muchísima información. Además, te aportan escritos que enviaban sobre las embajadas en los que intervenía el Adver. Hay veredictos de los personajes que conocieron a Canaris. Canaris murió en el 45 en el campo de concentración de Flossenburgo, pero otros de sus jefes están de sección, que están por debajo, y ex jefes de sección, muchos terminaron. Algunos incluso luego trabajaron para la OTAN en el lado demócrata. Claro, es que todo eso es así. Y ellos son los que luego han podido escribir estos libros. Esta gente se ha entrevistado. Hay un libro muy bueno, no lo he puesto, se me ha olvidado. Son las memorias de Walter Seidenberg, que del mismo modo que sucede con una autobiografía, pues habrá que ponerlo con pinzas, porque yo no voy a reconocer que yo he sido en masa. Nadie, claro, no. Y le voy a echar la culpa al otro, y si está muerto, pues mucho mejor. Pero de alguna forma fue un líder del SD, luego fue jefe del SD extranjero, y fue quien lideró el Adver cuando lo asumió el SD. Y luego fue juzgado, pasó unos años en prisión y liberado. O sea, al tío no llegaron a acusar de crímenes de guerra más allá de lo que fuera un arresto en prisión. Y murió de viejo. Bueno, creo que murió de cáncer, pero que llegó hasta una edad avanzada. Y le dio tiempo a escribir su biografía. Entonces, esta información, sea verídica o no, hasta cierto punto, no deja de ser interesante para analizar y cruzar todas estas fuentes, que es como todo. Aquí mi opinión personal queda fuera, por supuesto, porque no he tenido ocasión de entrevistar a nadie de ellos, ojalá, pero me basta con analizar. Ya casi imposible ya. Claro, a mí me gustan estos libros porque llegas hasta la biografía, hasta gente que ha entrevistado a los personajes y recoges esa documentación. Estos libros son de los años 50, 60, alguno de los 70 y se acabó. A posteriori son libros que se basan en estos. Eso sí. Pero bueno, no deja de ser información interesante y ya te digo, yo los he comprado en segunda mano y todavía habrán por ahí, desde luego. Y cuando recomiendas el de la Gestapo de Antonio Frescaro, yo tengo el de Frank McDonough. No sé si lo leíste. No lo conozco. Es más, explicar un poquitín. Tengo una reseña en el blog. Es más explicativo un poco de la organización, alguna de las misiones, un poco cómo se fue la historia. Pero es de la Gestapo, de la Adver. Sí, la verdad que en castellano no hay nada. O sea, a ver si... Del Adver en castellano, como tal, yo no he encontrado. No digo que no haya, yo no he encontrado. Pero es que casi toda la información que hay sobre Adver ya es en tiempos de guerra. En parte en la Guerra Civil Española, porque sé que intervino mucho. Hay muchos análisis sobre cómo intervino para ayudar en recursos, como después, cuando ya empieza la Segunda Guerra Mundial, incluso tienen aquí desplegados un montón de agentes. Pero claro, es como todo, también lo hicieron con Italia. Y lo hicieron luego los vencedores con otros países. Pero de la época previa es difícil encontrar un libro que hable sobre todo ese periodo. Por ejemplo, este de la Gestapo de Antonio Frescaro, a mí me gusta porque te ubica, te coge con dos pinzas y te suelta en los años 20 con toda la problemática social, con toda la problemática de tendencias, y ves cómo en Prusia, analiza muy bien la parte de Prusia, ¡pum!, crece hasta que es Goering quien mueve todas esas policías para crear la Gestapo. Y como luego la idea se la compra Himmler, tanto se la arrebata a la fuerza y se la queda y ya convierte la Gestapo, que eran un entramado de policías, la convierte en un sistema de política de represión brutal. Y ahí ya es Heydrich y Müller los que se encargan de darle fuerza a eso. Pero ese libro trata muy bien esos años y tiene mucho texto para ese periodo. Es que depende de lo que busques. Igual buscas más la Gestapo a nivel de represión y tienes que saltar unos años y te libros que traten más, pues, a partir del año 37, 38. La noche de los cuchillos largos es un tema que se trata muy bien en este libro de la Gestapo. Aquí es donde yo recomiendo, porque ahonda en los últimos días antes de ese fin de semana fatídico y cómo se conjetura todo, es impresionante. Y ese libro para mí es espectacular para ese periodo. Pues tenemos mucho por delante de contar. Tenemos la segunda parte que la grabaremos cuando vayamos viendo. Vale. Después podemos un día hacer un microprograma sobre Canaris, una especie de vida de Canaris. Sí, los años previos, porque ya te digo, lo mío es buscar cosas que no... Hombre, todo se sabe, pero lo mío está tan divulgado. Hay que dar algo del final también. Claro, pero bueno, Canaris hundió un barco para que no muriesen en un combate naval su tripulación.
y estuvieron presos en una isla en Chile de los británicos y el tío se escapó y llegó a Alemania. Bueno, es que eso es apasionante. Claro, es que eso hay que contar y luego, claro, ¿cómo no va a saber de espionaje ese tío? Claro que sí. Es un superviviente nato, sí. Claro, entonces al final es conocimiento puro y lo que pasa es que, bueno, afortunadamente no fue tan grave como es más. Claro que cometería problemas, seguro que sí. Yo tampoco voy a abogar por él, pero dentro de lo que cabe, pues es quien consigue que el Adver, que es lo que estamos hablando, llegue a ser lo que es desde un punto muy desfavorable, vamos. Bien. Pues espero que hayas disfrutado en esta primera experiencia en el podcast y los oyentes creo que también hayan disfrutado como yo descubriendo un poco el origen de la defensa, ¿no? Del Adver, este servicio militar de espionaje y contraespionaje, que más bien al principio de contraespionaje y se fue convirtiendo con influencia un poco del SD, ¿no? Y de la llegada sobre todo de la Marina, ¿no? De los miembros de la Marina en un servicio de inteligencia exterior. En este primer programa, más adelante, como acabamos de hablar, hablaremos un poco más de momentos ya con más chicha, ¿no? Más espionaje. Sí, claro, es que aquí tampoco hay acciones relevantes. Es a partir de ahora cuando empiezan a haber casos de agentes y bueno, y luego también pues cómo se van haciendo un poco cruces con los rusos, ¿no? Que los rusos al final sí, pero no, pero sí, pero al final son los que mejor servicio de inteligencia tenían, mejor que los ingleses. Y por lo menos más desperdigado en su momento. Y era un servicio de inteligencia a tener muy en cuenta. Y el Adver ahí estaba peleando con ellos. Pues, Pepe, muchas gracias por esta experiencia. Nada, a ti por la oportunidad. Esta historia hablada sobre el servicio de Canaris, casi todo el mundo lo conoce por a partir de ahora ya es lo de Canaris. Claro. Y espero que los oyentes hayan disfrutado de esta historia hablada y ya sabéis, si os ha gustado, dais a me gusta en vuestro botón de YouTube, en el dedo para arriba, nunca el de abajo, si estáis escuchándolo en iVoox, en el corazón, y sobre todo recordar que siempre estas historias habladas son un complemento de nuestro blog bellunartishistoriamilitar.blogspot.com, donde podéis leer varios artículos que tenemos sobre los brandeburgueses, que son esa unidad de élite o esa unidad de fuerzas especiales que tenía el Adver, pero también podéis ver alguna reseña que tenemos sobre la Gestapo, el SD. Hay muchos temas por ahí. Ya son más de 1000 artículos, 10 años escribiendo, que celebramos hace poco el 10º aniversario, y os recuerdo eso, que te podéis leer el blog. También, a los que estéis escuchándonos en podcast, recordaros que ahora estamos en YouTube, donde emitimos programas en directo como este, y también otros programas en formato vídeo, con fotos, mapas, imágenes, que pueden hacer más rica la historia hablada. Y sin más, os dejo hasta la siguiente historia hablada, que no os voy a contar porque es alto secreto y me dijo Canaris que no lo desvelase. Exacto. Pero eso sí, lo que os desvelo es que podéis tomar un café con nosotros en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/bellunartis. Y si os gustan nuestras historias, nos podéis invitar no solamente a un sándwich, sino también a algo más potente como una ración de combate, para que tengamos muchas más fuerzas para seguir contando estas historias que espero que os gusten cada vez más. Muchas gracias, Pepe, y hasta la siguiente historia hablada. A ti, Francisco. Hasta luego. Ya sabéis, si os ha gustado este programa, podéis invitarnos a tomar un café o una cerveza para que recuperemos fuerzas después de contar esta historia hablada. Para ello, visitar nuestra página en patreon.com/bellunartis y haceros micromecenas de nuestro proyecto de historia militar. Muchas gracias. Ya sabéis, Bellunartis, historia militar es historia hablada. Estamos como siempre en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es bellunartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Bellunartis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.